imágenes de la última entrega de alimentos del pasado fin de semana, del pasado viernes, en la zona cercana a la Asociación García Escame, que preside África Fuentes en Santa Cruz de Tenerife. Y eso que nos indicaba la propia organización, que no era precisamente uno de los días más fuertes, que concretamente se espera para la entrega de este viernes que la participación de gente sea aún mayor. La semana pasada la tuvimos con nosotros a África Fuentes por teléfono. Yo le he pedido que hoy se venga hasta los estudios de Mírame Televisión para mantener con ella una conversación un poquito más distendida, cara a cara, y que nos cuente cómo está siendo el día a día de esta organización y de la cantidad de gente a la que atiende esta ONG. Pero en realidad, Óscar, David, buenas noches. Buenas noches. Esta es la imagen. Buenas noches, Manolo. Que también nos está dejando la crisis, ¿no? La de muchas personas que están necesitando de ayuda inmediata. Es una imagen durísima, pero es una imagen que va a ir a peor, y yo creo que es algo en lo que estamos insistiendo mucho en todos estos programas, pero que tenemos que ser conscientes, porque no nos puede volver a coger el toro como nos ha cogido con muchas cosas a raíz de esta pandemia. Y los efectos y el golpe duro en los datos ya gravísimos de pobreza que tenemos, que va a generar esta crisis epidemiológica que estamos sufriendo, va a ser gravísimo, ¿no? Yo entiendo que Óscar, que está todo el día también en contacto con la calle, se ha dado cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso, bueno, hay una bolsa de pobreza que efectivamente es nueva, además, que es la primera vez que recurre o acude a los servicios sociales, en este caso de la administración, de los ayuntamientos, pero desde luego a los colectivos sociales, ¿no? Esa imagen es demoledora, ¿no? No es nueva, evidentemente, porque hay mucha gente, muchas familias que llevan años acudiendo a esta ONG, que bien lleva todo el equipo que dirige África Fuentes, como comentabas, Manolo, que hace una labor tremenda. Son perfiles constantes, viejos, pero que se ha aumentado con algunos perfiles nuevos, ¿no? Que acuden, insisto, por primera vez a esta ONG, como por ejemplo madres solteras con niños, personas mayores, padres que además van solos porque evidentemente, bueno, pues en este caso tiene a la mujer o a los hijos en su casa, y evidentemente saben que también está ese rostro de la pobreza, de la vergüenza, que es sin lugar a dudas el más profundo de una situación como esta, y acude por primera vez teniendo en cuenta que gran parte de esas personas probablemente han sido golpeadas, afectadas por esta crisis, sector servicios, hostelería. En definitiva, ya saben también evidentemente que está esa herramienta del ERTE, pero que sin lugar a dudas no tiene ese sustento para afrontar una situación crítica y para sobrevivir una familia. Desde luego que esto evidencia que, como saben ustedes, se ha publicado recientemente un dato, que es el 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza severa, de exclusión social. Es un dato que sigue aumentando, y además teniendo en cuenta, bueno, pues lo que auguran algunos expertos económicos, que podríamos estar rozando en Canarias, que depende directamente del turismo, en un futuro no muy lejano, al 40% de paro en esta comunidad autónoma. Óscar, David, bienvenidos. Les damos las gracias a todos nuestros espectadores por seguirnos a través de Mírame Televisión. Se suma en unos instantes José Denis, pero precisamente tú hablabas de turismo en esa conversación tuya acerca del rostro que tiene la pobreza, y tenemos que hablar de la llegada de turistas a Canarias. Este fin de semana ya han empezado a llegar vuelos de Alemania y Reino Unido. Hemos salido de esa lista negra, pero vamos a ver cómo está el ambiente, porque, ojo, que es una buena noticia, pero una buena noticia que si no se trata con cuidado se puede convertir en mala. Así que nos vamos con José Denis, que tiene más datos sobre el asunto que inmediatamente vamos a compartir con todos ustedes. Buenas noches, José. Buenas noches, Manolo, buenas noches a todos. Pues sí, vuelve el turismo a Canarias, pero ¿con qué garantías lo hace? Esa es la gran pregunta que desde mediados de la semana pasada, en que Alemania primero y después Reino Unido anunciaran que volvían a recomendar a sus ciudadanos que podían viajar a Canarias, que Canarias era un destino seguro para venir como turistas. Bueno, pues nos planteamos esa pregunta. Para poner en contexto, primero vamos a ver qué número de vuelos ha llegado solamente durante el fin de semana desde esos dos países, desde
desde Alemania y desde Reino Unido. Concretamente han sido 37 los vuelos que han llegado desde Alemania y 73 los que han venido desde Reino Unido. Para seguir haciéndonos una idea de la importancia del turismo alemán y británico en el archipiélago, vamos a ver los datos, el número, el porcentaje de turismo que suponen para el archipiélago. Son datos del 2019. El 55% del total de los turistas que vienen al archipiélago son alemanes o británicos, concretamente casi 5 millones de turistas del Reino Unido y 2,7 millones de turistas alemanes. Vamos a verlo también en cifras macroeconómicas. El gasto del turismo en el cuarto trimestre del 2019 en Canarias de Reino Unido, vamos a verlo en el siguiente pantallón, ese gasto del turismo en el cuarto trimestre de 2019 fue, en el caso de los alemanes, de 914 millones de euros y en el de los británicos de 1.316 millones de euros. ¿Qué ocurre? Estas son las cifras que a todos parece que en principio nos pueden gustar, mueven la economía, reabren nuestros hoteles, nuestra hostelería, pero vamos a ver ahora la comparativa de la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes en los tres territorios, en Canarias, en Alemania y en el Reino Unido. Vemos, estos son datos del Ministerio de Sanidad ayer, día 26 de octubre, que en Canarias el número de casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes son 77,41, muy lejos del caso de Alemania de 130,6 casos por cada 100.000 habitantes, y ya no digamos del Reino Unido, 384,3 casos por cada 100.000 habitantes. Quintuplica el caso, la cifra de Canarias, la del Reino Unido. Claro, con estas cifras ya hay quien dice, ojo, cuidado, que vamos a celebrar mucho que regresan los turistas, pero podríamos volver a tropezar con la misma piedra por tercera vez, dejar entrar al caballo de Troya del virus si esto no se hace con controles sanitarios, con PCR a los turistas que vienen, sobre todo en los casos del Reino Unido y Alemania, donde son la inmensa mayoría de los que vienen y donde ya estamos viendo cuál es la incidencia del virus allí, mucho mayor que en Canarias. En este sentido queremos recordarles esta reflexión, interesante reflexión que hacía el exministro Miguel Sebastián este sábado en La Sexta. Hablábamos de cómo el turismo canario se ha abierto ya a la recepción de turistas que llegan desde Gran Bretaña, desde Alemania, a veces desde zonas en estos dos países con una incidencia del virus que triplica la que ahora mismo hay en Canarias. Es verdad que Canarias ha recibido con los brazos abiertos la llegada de turistas, porque es la principal industria del archipiélago, pero Miguel, ¿qué te parece la llegada de turistas de zonas que presentan elevados datos de incidencia del virus? Pues yo espero que hayamos aprendido del pasado, ¿no? Y me preocupa que no lo hayamos hecho, ¿no? Fíjese que cuando se levanta el estado de alarma, se abren las fronteras en Canarias, por ejemplo, el 15 de julio la incidencia era de 1,6 por 100.000, 1,6 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Bueno, entonces podríamos decir que Canarias estaba limpio. Pues nada, pues qué alegría, Canarias es un destino limpio, pues venga, a Canarias. Fíjese que eso fue el 15 de julio. El 1 de agosto ya estábamos en 6 casos de incidencia por 100.000, pero bueno, ¿qué es 6 casos cuando estamos ahora en España en más de 300, cierto? Pues eso no es nada, venga, tranquilos y dale a tu cuerpo alegría Macarena, etcétera. El 14 de agosto ya estábamos en 32 casos por 100.000. Todavía no es algo, digamos, de alarma y de gravedad, pero ya debería haber sido una señal de preocupación, ¿no? Pero es que el 7 de septiembre estábamos en 193 sobre 100.000 habitantes y eso fue el fin del turismo en Canarias, el cierre de los hoteles hasta... y el final, la cuarentena y el final, digamos, de los viajes turísticos a Canarias. ¿Con esto qué quiere decir? Que por no haber puesto un test PCR en origen a los turistas que vienen, duró la fiesta muy poco. Y ahora vamos exactamente a repetir lo mismo, a no ser que el gobierno canario, que yo espero que lo haga, aprovechando el nuevo estado de alarma, pida que sea obligatorio un test PCR para ir a Canarias, no solamente para los extranjeros,
sino también para los peninsulares, por supuesto, ¿no? E incluso para los propios canarios que quieran volver a su territorio, ¿no? Porque no podemos volver a repetir. Esto ya no es un debate académico, teórico, filosófico, ya tenemos una evidencia y una experiencia. Y si no aprendemos de la experiencia, pues realmente volveremos a tropezar en la misma piedra y tendremos la tercera ola y la cuarta y las que hagan falta. Y yo creo que este país no se lo puede permitir. Bueno, finalmente, ayer por la tarde, ya con varios días de centenares de vuelos aterrizando en Canarias sin ningún tipo de control, ayer por la tarde, les decía, se reunía el Consejo Asesor del presidente Ángel Víctor Torres. De ahí salía un respaldo prácticamente unánime de sindicatos, empresarios y también de cabildos para respaldar el decreto ley que anunciaba de esta manera Ángel Víctor Torres y la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, que pretenden aprobar esta misma semana. Ese decreto ley es muy importante por su contenido, porque lo que se pretende es regular la llegada de turistas internacionales y peninsulares. Este decreto ley se lleva trabajando en él las últimas semanas. De hecho, hoy 7 días tuvimos una reunión aquí con la consejera de Turismo y otros representantes del Gobierno, antes de que tanto el Reino Unido como Alemania, por fortuna, dijeran que Canarias era un lugar recomendable para viajar. Lo que pretendemos con esta normativa es informarle a los turistas que vengan al archipiélago que tienen que venir a Canarias con un test negativo, con un certificado de un test negativo cuando vamos a la recepción de cualquier establecimiento turístico. De la misma manera que se nos exige el DNI, la tarjeta bancaria o cualquier otro tipo de documentación, también se nos exige el certificado en el que se declara que este turista pues se ha hecho el test en el tiempo que requerido y ha resultado negativo. ¿Que resulta que llega al hotel y no lo tiene hecho? Pues se le puede derivar a otras clínicas o a la sanidad pública, a costa siempre del turista. El primer documento que tiene una comunidad autónoma, dicen algunos que llegamos tarde, es el primero que aprueba una comunidad autónoma de estas características. Con el respaldo unánime del Consejo Asesor al borrador del decreto ley, sí comunico que el Consejo de Gobierno que aprobaría ese decreto ley será esta semana. Bueno, todavía hay muchas dudas de ese borrador de decreto ley del que hablaba Ángel Víctor Torres, a cuándo se convierta definitivamente en decreto ley, negro sobre blanco cómo va a quedar finalmente. Por ejemplo, decía el exministro Miguel Sebastián que incluso los canarios deberían tener esa prueba negativa para volver al archipiélago. Bueno, en principio parece que no va a ser así, que en el caso de los canarios bastaría con una declaración jurada, pero sí que se le exigiría al resto de españoles que no fueran residentes canarios. Pero insistimos, todavía el decreto ley negro sobre blanco no está, aunque se espera que se apruebe esta semana. Para terminar, Manolo, les dejamos sobre la mesa de la tertulia de Canarias al Día varias cuestiones. ¿Por qué la decisión, la reunión del Consejo Asesor en el día de ayer, varios días después de que ya estén llegando centenares de vuelos? ¿Por qué la decisión ahora? ¿No es una decisión que ya podía estar preparada para cuando se anunciara desde el Reino Unido y Alemania que podían regresar los turistas automáticamente? Eso hubiese sido así incluso para los centenares de vuelos que han llegado. Bueno, estas y seguro que otras cuestiones que ustedes abordarán ahora en la mesa. Pues sí, José, las vamos a abordar con David Cuesta y con Óscar Martín en esta mesa, pero si te parece también vamos a empezar a abordarlas con el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge, ¿por qué se ha tardado en tomar esta decisión de los test en origen? Bueno, lamentablemente esa pregunta tenemos que hacérsela a quien ha tardado, ¿no? Nosotros desde el primer momento y hace meses que venimos denunciando el hecho de que tenía que ponerse en valor esta posibilidad de realizar estos test, y no solamente a los turistas, sino también a los viajeros. Y bueno, lo vemos como una buena noticia. Entendemos que llega tarde, pero bueno, por lo menos estamos hablando de una solución que hace un mes no estaba sobre la mesa y que no es una solución definitiva, pero sí es un paso importante, un paso valiente por parte de la consejera de Turismo y por parte del Gobierno de Canarias en pro de conseguir lo que todos queremos, que es mitigar los efectos de este COVID-19 sobre nuestra sociedad y sobre nuestra economía, pero primero que nada sobre la salud de los canarios, que es lo más importante, y también sobre la salud de los que nos visitan todos los años para hacer vacaciones, ¿no? Jorge, está bien y estoy completamente de acuerdo contigo que definitivamente se
aunque tarde, se están tomando decisiones. Pero creo, y tú estarás conmigo, presidente, en que ya estamos en una situación realmente complicada. No solo tu sector, empezamos este programa con colas de personas, de familiares, amigos, vecinos nuestros, yendo a buscar comida, y hay una preocupación enorme en nuestra tierra. Creo que no podemos estar desde el gobierno, no lo digo desde la Confederación, por favor, me refiero, no se puede estar desde el gobierno diciendo es que somos la primera comunidad autónoma en ponerlo en marcha y al final hemos sido los primeros. Han sido los primeros, pero los primeros tarde, porque ustedes, los empresarios, la sociedad ya venía hablando de este asunto desde hacía tiempo y ahora es cuando definitivamente, cuando ya están llegando los vuelos, se empiezan a tomar decisiones que, como bien decía el exministro San Sebastián, ya con la experiencia que tenemos, podíamos habernos tomado el tiempo en prevenir que en cualquier momento nos iban a levantar el veto de estos países y se iban a venir, ¿no, Jorge? Sí, pero efectivamente, de las palabras de Miguel Sebastián, del exministro, yo quisiera poner un punto sobre la I, si me permite, que es precisamente, yo creo que no hay que estigmatizar a nuestros turistas en el verano pasado con respecto a cómo ha ido evolucionando la enfermedad. Si nos atenemos a los datos y pormenorizamos esos datos en zonas turísticas, vemos que los índices todavía hoy de contagios en zonas turísticas como Costa Deje, como Arona, como Puerto Santiago, como Puerto de la Cruz en Tenerife, son relativamente bajos. Estamos hablando de 6, de 8, prácticamente como los teníamos en el verano en toda Canarias. Por lo tanto, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba en que habían zonas del país que estaban con un alto índice de contagios, mucho más que en Canarias, y que los viajes a esas zonas del país, tanto de canarios que salíamos fuera y regresábamos, como de peninsulares que venían a Canarias, no estaban controlados. Por lo tanto, el gobierno de Canarias no tiene que llegar tarde una vez más, sino tiene que aplicar el sentido común y valerse de la herramienta que ha puesto sobre la mesa el gobierno de España con el estado de alarma y aprovechar ese estado de alarma para blindarnos con respecto a todos los viajeros que vengan no solamente de destinos internacionales, de emisoras internacionales, sino también de emisores nacionales, porque yo creo que va en pro de eso, va en aras de la seguridad, va en aras de que de verdad a priori puede parecer, y algunos empresarios desgraciadamente piensan así, puede parecer una cortapisa para que nos puedan visitar, pero nosotros en la patronal entendemos, y es una decisión unánime, que tenemos que controlar este virus. No podemos cometer el mismo error 2 y 3 veces y seguir pensando que la economía y que la salud va a aguantar. Lo primero es la salud, y para preservar la salud, porque ¿para qué queremos una economía que funcione si no estamos sanos, si no tenemos salud? Lo primero es preservar la salud, es el comportamiento cívico y responsable de los canarios, que hemos demostrado que nos fuimos un poquito en el verano y se nos fueron las cosas un poquito de la mano. Hemos demostrado que somos capaces de llevar las cosas a su sitio de nuevo, pero ahora no podemos cometer el mismo error. A pesar de que la economía sufra en un primer momento, estamos totalmente seguros de que a medio plazo y sobre todo a largo plazo será una forma razonable de tener los complejos abiertos, será una forma razonable de tener turismo y será una forma segura de que este turismo no pueda ser el culpable de que los índices de contagio sean mayores. Pero tenemos que tener muy claro que el turismo no es el culpable de esos índices, o por lo menos no es el principal culpable. Tenemos que tener claro que teníamos los aeropuertos, seguimos teniendo los aeropuertos abiertos y los puertos abiertos a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas peninsulares, a nosotros mismos cuando salimos fuera y volvemos a entrar, y es ahí por donde se nos ha colado el caballo de Troya que todo el mundo habla. Por lo tanto, hay que seguir exigiendo al gobierno nacional, al gobierno de Canarias sobre todo, después del estado de alarma, que puede utilizar esa herramienta, que la utilice, que blinde Canarias y que el Estado de una vez por todas acceda a hacer esos controles en los aeropuertos y que se pongan esas infraestructuras al servicio de los propietarios, que si yo no estoy equivocado, por lo menos todavía la mitad más uno pertenece a todos los españoles. Jorge, escuchábamos antes esa exposición que hacía en La Sexta el exministro Miguel Sebastián, escuchábamos al presidente del gobierno de Canarias. Créeme que mientras José Denis estaba aportando una inmensa tonga de datos sobre esta información que estamos compartiendo con nuestros espectadores, David Cuesta y Óscar Martín casi se hacían una pregunta a la par que escuchábamos a la consejera de Turismo hacer estas declaraciones. Quiero que por favor las volvamos a escuchar, porque de verdad no nos queda claro dónde nos vamos a enterar de que el turista, o dónde el turista tiene que presentar ese documento donde especifica si está libre de COVID o está infectado. Quiero que lo escuches, quiero que lo veas, por favor.
Ese decreto ley es muy importante por su contenido, porque lo que se pretende es regular la llegada de turistas internacionales y peninsulares. Este decreto ley se lleva trabajando en él las últimas semanas. De hecho, hoy 7 días tuvimos una reunión aquí con la consejera de Turismo y otros representantes del Gobierno, antes de que tanto el Reino Unido como Alemania, por fortuna, dijeran que Canarias era un lugar recomendable para viajar. Lo que pretendemos con esta normativa es informarle a los turistas que vengan al archipiélago que tienen que venir a Canarias con un test negativo, con un certificado de un test negativo cuando vamos a la recepción de cualquier establecimiento turístico. De la misma manera que se nos exige el DNI, la tarjeta bancaria o cualquier otro tipo de documentación, también se nos exige el certificado en el que se declara que este turista pues se ha hecho el test en el tiempo requerido y ha resultado negativo. ¿Que resulta que llega al hotel y no lo tiene hecho? Pues se le puede derivar a otras clínicas o a la sanidad pública, a costa siempre del turista. El primer documento que tiene una comunidad autónoma, dicen algunos que llegamos tarde, es el primero que aprueba una comunidad autónoma de estas características. Con el respaldo unánime del Consejo Asesor al borrador del decreto ley, sí comunico que el Consejo de Gobierno que aprobaría ese decreto ley será esta semana. Jorge, yo porque tú trabajas en el sector, vamos que si trabajas, lo presides y estás más informado que yo. Es decir, tú imagínate, yo vengo de Alemania, de Inglaterra y llego, va a ser en la recepción de un hotel canario donde me van a pedir el certificado. Es decir, mientras tanto ya yo he andado por el aeropuerto, por ejemplo, de Gando en Gran Canaria, he subido en un taxi que me esperaba por fuera del aeropuerto o me he subido en una guagua de la Global, voy ya con la gente que tira para el sur de Gran Canaria hasta Playa del Inglés. Y en Playa del Inglés ya contacto con el recepcionista del hotel. Tú sabes que además nuestros hoteles son maravillosos. Desde que llegas te están dando la bienvenida, te están brindando una copita de champán, te están cogiendo la maleta, es decir, o van en un taxi. Por tanto ya esa persona está teniendo contacto con otras personas. Va a ser así. O sea, dejamos en manos de los hoteleros, que bastante tienen con lo suyo y que además van a recibir una presión, porque al final ese huésped que ya ha pagado su reserva y al que ustedes están esperando, ustedes van a tener que atenderlo, decirle, señor, mire, que no tiene el documento, que aquí no se puede quedar, que el test, o que a lo mejor llegan, le hacen el test allí, imagínate tú, y les da positivo. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿No es esto un poco lioso? Tiene todo el sentido común lo que estás comentando. De hecho, nosotros así lo pusimos en valor ayer en la reunión que mantuvimos. Desde luego, parece ilógico que tengamos que tener sobre los hombros de un recepcionista o una recepcionista de hotel el dar credibilidad a un certificado, a un documento que nos presente un turista. Imagínense el número de certificados, la variante de los mismos, los formatos en que pueden venir y los diferentes idiomas que puedan tener. Nosotros no estamos, por así decirlo, validados para poder hacer frente a un aluvión o a una responsabilidad tal. Por lo tanto, no entendemos, y bien dices que desde luego no es la recepción del hotel el primer sitio donde el turista deambula o llega o tiene contacto con alguien, ¿no? Por lo tanto, no, yo creo que esto no hay ni que pensarlo. Pero tampoco hay que sacarlo de contexto. Estamos hablando de una normativa que es un decreto que va a sacar adelante la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tiene competencias en el ámbito turístico, no tiene competencias en salud, no tiene competencias en control de salud exterior, no tiene competencias en aeropuertos, y por lo tanto no tenemos que matar al recadero. Vamos a ver, aquí la Consejería de Turismo está haciendo lo que puede hacer dentro del ámbito de sus competencias y sin incumplir ninguna normativa, ninguna legislación. Una vez dicho esto, sí decir que se debe de aprovechar el estado de alarma, y es lo que venimos denunciando, para que de una vez por todas, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de Canarias se den cuenta, el Gobierno de Canarias lo tiene claro, se den cuenta de que tenemos que utilizar el sentido común. No podemos poner carpas por fuera de los aeropuertos, no debemos dejar a la gente que llegue y que donde único presente el documento sea en las instalaciones de los hoteles, porque los que van a los hoteles todavía, pero los que no van a los hoteles, yo no quiero ser Pepito Grillo, pero es que en Canarias tenemos 130.000 plazas alegales de viviendas donde van turistas también. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Quién le va a pedir? ¿Quién les va a controlar?
Aquí hay que utilizar el sentido común, hay que poner a disposición de los viajeros, a disposición del sector turístico, las infraestructuras aeroportuarias que tenemos y hacer un control riguroso de la población que viene, donde tiene que haber personal habilitado, personal que entienda de esos certificados, personal que sepa qué hacer y aplicar un protocolo sanitario en el caso de que haya un positivo o que haya una persona que traiga síntomas y no traiga el test. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de casuísticas se puedan dar y parece lógico que esto se tenga que hacer por personal acreditado y en los aeropuertos. Pero también voy a decir algo y creo que también es importante. Aquí a quien echarle la culpa de verdad es la Unión Europea. Que todavía estemos hablando a día de hoy de que no sabemos si un test se puede interpretar así o se puede interpretar así, o qué formato puede tener o qué formato no puede tener. Lo primero que tenían que haber hecho estos señores que están en Europa mirando por la salud y por la economía de todos los europeos hubiese sido crear un formato universal para este tipo de certificaciones, para que no haya ninguna duda. Haber creado un registro en una base de datos, en una nube, por así decirlo, que se pueda garantizar los datos de las personas, pero que se pueda comprobar a su misma vez el número de cualquier test que pueda venir para ver si realmente está realizado, dónde está realizado y el resultado del mismo. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor sobre todo a la libertad de movimientos de los europeos por Europa, y todo por la desidia, por la dejadez y por la, perdona decirlo, yo creo que estupidez de algunos de los que nos están, en este caso, ordenando la vida, ¿no? Que yo creo que en vez de ordenarla lo que hacen es desordenarla, perdón. Jorge, agradecemos tu participación con nosotros, pero me acompañan dos buenos periodistas a los que tú conoces, David Cuesta y Óscar Martín, y están deseosos de hacerte preguntas. David, perdón. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, noches ya, Jorge. Me gustaría preguntarle por una cuestión. Yo lo he escuchado con detenimiento, he escuchado a Manolo, he escuchado al presidente del Gobierno, a la consejera de Turismo, he estado leyendo sobre este asunto y bueno, yo creo que ya me queda claro, antes tenía algunas dudas, pero ya me queda claro, bueno, primero que no hay nada que obligue a un turista alemán o a un turista inglés a salir de su país con un certificado de haberse hecho una PCR. Por tanto, no hay nada que frene a un turista en origen por haber dado, por ejemplo, positivo en una PCR, porque ni siquiera están obligados a hacerte o a tener ese certificado. Entiendo ya que cuando llegan aquí tampoco están obligados a tenerlo al llegar al aeropuerto y, como muy bien ha explicado Manolo, se pueden desplazar hasta su alojamiento, que incluso si es un hotel, pues nos da más garantía, y como usted bien ha dicho, si es un centro alegal, pues bueno, pues ya tenemos quizás menos garantías de qué va a pasar o cómo va a ser el procedimiento, pero puede llegar y no tener ese certificado. Y a partir de ahí se puede hacer la prueba o no. Y ya el hotel, pues con ese derecho de admisión, que es lo que yo creo que se va a crear con esta modificación legislativa, lo decidirá si se hospeda en las instalaciones o no. Pero la duda que yo tengo, Jorge Marichal, es qué va a pasar con ese turista que llega al hotel y que, por ejemplo, no se quiere hacer la prueba o, como decía Manolo, que da positivo. Es verdad que esto no es competencia de la Consejería de Turismo, pero algo tendrá que decir el Gobierno de Canarias, porque ese turista se queda en nuestro territorio. Y teniendo en cuenta todo esto, Jorge, y esa es mi pregunta, ¿realmente esta medida es una garantía para la salud de la población que reside en Canarias, que probablemente está muy preocupada por la parte económica, pero estoy seguro de que también está muy preocupada por su salud? Y volvemos a la pregunta inicial que nos hacemos en este programa. Van a empezar a llegar los turistas, pero de países con un nivel de incidencia del virus muy alto. ¿Qué garantías tenemos a día de hoy? Y yo sé que podemos pedirle muchas responsabilidades a la Unión Europea, al Gobierno central y, por supuesto, al Gobierno de Canarias, pero a día de hoy, ¿qué garantías tenemos, presidente? Las garantías son las que he mencionado. Desde luego que hay un protocolo para todos estos casos, para toda esta casuística que se pueda dar de esos clientes que puedan venir sin a lo mejor una información previa, aunque se va a dar unos días de plazo para que esto pueda producirse a través de las líneas aéreas y los turoperadores que los transportan, pero se puede dar el caso de que pueda llegar alguien a las islas que no tenga el test hecho, pues hay un protocolo que establece la manera de articularlo. Se ha puesto también sobre la mesa del Gobierno de Canarias. Ayer mismo nosotros decíamos que se podía articular también una dispensa adicional para posiblemente las farmacias que puedan realizar también este testeo para este tipo de casos, porque no solamente sería el test a la llegada, sino también el test a la salida para aquellos turistas que lo requiriesen para no tener que hacer cuarentena en sus países de origen. Como digo, desde luego no está cerrado el círculo, esto no es el final, no es la solución definitiva, esto es una solución que viene a mejorar la situación que tenemos hoy, porque hoy no tenemos nada de esto sobre la mesa y yo creo que la situación de hoy es peor que la que vamos a tener unos días cuando tengamos el decreto aprobado, pero todavía lo que tenemos que seguir exigiendo, y así lo hacemos públicamente y taxativamente, además enérgicamente, es que el Gobierno español tiene que seguir negociando esos convenios bilaterales con los diferentes países para que no se suba nadie en un avión
que venga a Canarias, que vaya a estar una serie de horas en un avión sin haberse hecho un test, porque es lo que tenemos que hacer y eso tiene que tener una reciprocidad y lo venimos diciendo desde hace meses y se está perdiendo el tiempo, se están perdiendo vidas, que es lo más importante, y además se está perdiendo dinero. Por lo tanto, es estúpido el no firmar, el no realizar esos protocolos y tenerlos firmados cuanto antes para que la actividad turística haga como todas las demás actividades, que es adaptarse a esta enfermedad, tener claro que tenemos que convivir con ella y poner sobre la mesa las medidas que puedan mitigar o llevar casi al mínimo el efecto de la COVID. Desde luego no va a ser infalible, pero yo les aseguro que si esos turistas vienen testeados desde origen, aquí se aplican los protocolos en los hoteles, que les quiero recordar, la inversión que se ha hecho en la hotelería española es inmensa y los protocolos funcionan porque no ha habido ninguna fuente de contagios, de contacto que se pueda achacar a los hoteles en el último verano y en España hemos recibido a millones de personas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es firmar esos protocolos de una maldita vez o esos convenios con los países emisores, que ya está bien, que venimos denunciando desde hace 4, 5, 6 meses, desde que empezó la pandemia dijimos que la solución iba a ser a través del testeo y a través de la trazabilidad y todavía estamos en noviembre prácticamente y se está hablando, bueno, ya por lo menos entienden que hay que hacerlo, pero todavía se está hablando de cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, seguir exigiendo al Gobierno de España que realice esos convenios bilaterales con lo que respecta a turistas internacionales y vuelvo a repetir, es necesario que todas las personas que entren en Canarias tengan un control si queremos tener la pandemia controlada. Lo decía el exministro de buena forma. Es lógico, esto es un virus. Las comunidades autónomas que tienen problemas de 800, 900 casos cada 100.000 habitantes se están autoconfinando, se están limitando la entrada y salida de esa comunidad autónoma. ¿Por qué Canarias, con razón de más, para no llegar a tener esas cifras, ahora que estamos en buenas cifras, ¿por qué no lo hacemos inmediatamente? ¿Que es una cuestión de dinero, que sale caro, que es una incomodidad hacerse el test? Pues señores, es lo que hay, porque es que depende la vida de muchas personas de eso y depende la economía de muchas personas de eso. Y tenemos que pensar en el medio y en el largo plazo. No podemos seguir fiándolo todo a la única carta de la vacuna. La gente está equivocadísima. Va a haber mucha gente que no se vacune y cuando esté la vacuna, ¿cómo sabremos quién se ha vacunado y quién no? No es lo mismo, no tendrán que bajarse. ¿Por qué no nos bajamos en la aplicación del radar COVID cuando en España tiene un índice de penetración inferior al resto de los países de la Unión Europea? Es que somos estúpidos. Ahora la gente dice que si los controlan, pero seremos memos si nos controlan con cualquier aplicación de ligoteo o de juegos que la gente se está bajando todos los días. Sinceramente no entiendo absolutamente nada. Por lo tanto, aquí felicidades a la Consejería de Turismo por haber sacado esta iniciativa dentro del ámbito de sus competencias, que no son las totales, desgraciadamente. Felicidades al Gobierno de Canarias por haberla apoyado. Seguir exigiendo al Gobierno de Canarias que aproveche el estado de alarma como una herramienta para blindar Canarias y exigir ese testeo a todos los que vengan y de paso también que se aproveche para organizar la oferta alojativa canaria, porque una vez más se pone de manifiesto que cuando más organizada y más control se tenga sobre ella, también en épocas de vacas flacas y sobre todo en épocas donde el control es necesario, esto se ve que es una herramienta que puede ser muy importante para nosotros. Jorge, te pregunta Óscar Martín. Sí, señor Marichal, muy buenas noches. Decía usted que en este caso apuntaba que salen caros los test. Hablaba en este caso de que no es una competencia en cuanto a este tipo de mecanismo de la Consejería de Turismo, pero si no me equivoco, a ustedes recientemente, me lo confirma, le han intentado encomendar una competencia que no era de ustedes. Le pregunto, ¿es cierto que estos días el gobierno autónomo llegó a plantear a los hoteleros que ustedes en los establecimientos realizasen los propios test, que los asumiesen económicamente como si fuesen los hoteles clínicas? A los hoteleros de esta provincia no se le hizo ese ofrecimiento. No hubo una reunión en la que nos pusieran eso de manifiesto, aunque sí me consta, porque salió en medios de comunicación, que algunos hoteleros de otra provincia, pues sí, de la otra provincia sí se les puso eso de manifiesto. O sea, a la provincia de Las Palmas les planteó esa posibilidad, ¿no? Sí, bueno, de momento hay dos, o sea que está claro. No, que se refiere efectivamente, bueno, a la provincia de Las Palmas. No fue blanco y en botella, ¿no, Jorge? Vale. Jorge, muchísimas... Hombre, no. Aquí decimos no lo llamo burro, pero le enseño el chiquero, ¿no? Jorge... ¿Por qué se le plantea una provincia sí y a otra no? Bueno, eso hay que preguntárselo a quien estuvo en esa reunión y por qué se formalizó. Yo de eso ni tampoco hay ningún rencor. Lo que nosotros entendemos que las cosas deben hacerse como se hicieron en el día de ayer, que es cogiendo a todo el sector, a todos los que estamos implicados, informarnos a todos con la misma destreza y con la misma, sobre todo, idoneidad y sobre todo puntualidad de las cosas que se quieren hacer. Es la manera que tenemos que tener de hacer las cosas. Ya eso está aclarado, está todo
aclarado y todos los malentendidos están ya liberados, por así decirlo, y lo que tenemos que concentrarnos en el gran trabajo que nos queda por delante para levantar el sector turístico, todos de la mano, porque esto es una cuestión de todos los canarios. Y bueno, agradecerles a ustedes también que le den bueno, pues este voz, este eco a estas noticias, porque también es importante que los canarios entiendan que lo primero es la salud, que nosotros estamos también, lo primero para nosotros es la salud de los canarios, de nuestros trabajadores, de nuestros turistas también, pero que también después de esa salud tenemos que pensar en que la salud también se ve involucrada si la economía no funciona, y por lo tanto tenemos que ser todos responsables. Jorge, agradecemos enormemente tu participación esta noche, además en unos días en los que se está hablando mucho de la llegada de los turistas y por supuesto de ese blindaje en cuanto a la seguridad sanitaria de los canarios se refiere. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de verlo. Bueno, Jorge Marichal, que ha participado, hemos escuchado también a David y a Óscar, pero tenemos que seguir con más asuntos de actualidad. Y David y Óscar, llevamos ya varias semanas, insisto, varias semanas hablando de la crisis migratoria. En los últimos días hemos asistido a una auténtica tragedia. Vean, por favor, estas imágenes. Corresponden a los minutos siguientes a la explosión de un cayuco que desde Senegal se dirigía rumbo a Canarias. Las informaciones son confusas. Se ha llegado a hablar de más de un centenar de desaparecidos. Una tragedia sin duda de enormes dimensiones. En la zona de donde salían estas personas, este cayuco, es la ciudad de San Luis, la antigua capital de Senegal, en el norte del país. Una tragedia, unas imágenes que se suman a las que en esta casa ya venimos emitiendo, publicando en los últimos días, insisto, en las últimas semanas, de ese muelle de Arguineguín repleto de gente hacinada llegando a Canarias y prácticamente con la protección única y exclusiva que reciben de los voluntarios de Cruz Roja. Me gustaría conocer la opinión de David Cuesta y de Óscar Martín después de ver estas imágenes y después de tantos días hablando de lo mismo, David. Sí, bueno, la impotencia, ¿no?, que es lo que siempre comentamos, pero también un poco lo que decíamos la semana pasada, y es que al final vamos a entrar en una fase en la que ya no solo nos van a asustar las cifras, sino de las cifras de las personas que llegan aquí por la situación humanitaria que vive, sino de las que se van quedando por el camino, que por desgracia cada vez van a ser más, ¿no? Y estamos expuestos a que ocurran tragedias como esta. Yo creo que esto ya es... Creo que debería de haber sido, y no lo ha sido, por lo menos de momento, la prueba o el gesto suficiente para que se motivase la clase política, ¿no?, para que hubiese de verdad una respuesta. Es verdad que seguimos en medio de una pandemia, venimos de que se ha decretado un estado de alarma, una situación completamente excepcional, pero también es una situación humanitaria excepcional la que está ocurriendo en Canarias en estos momentos, ¿no? Y es algo que se tiene que afrontar, Manolo, y que no se está afrontando ya ni siquiera después de ver situaciones o imágenes como esta, ¿no? Yo he leído a muchos periodistas que son, bueno, pues están especializados en hablar de migraciones y hablar del fenómeno migratorio entre África y Canarias, y están completamente consternados, están completamente apabullados por la situación, completamente impotentes, siguen con su discurso, un discurso que cae en saco roto, nadie hace caso. Por otro lado, seguimos leyendo, todavía en esta situación, seguimos leyendo declaraciones completamente irresponsables, como la que ha hecho recientemente el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, hablando de un efecto llamada por el hospedaje de estas personas en los hoteles durante una fase temporal, recordémoslo, temporal simplemente, hasta que puedan ser trasladados a otros lugares, que es lo que ellos quieren. Y mientras, insisto, vemos esta crisis humanitaria, seguimos viendo voces de personas con mucha insensibilidad y que lo que están haciendo es fomentar el odio entre la población, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, que cada vez noto con mayor preocupación, porque lo noto cada vez más habitualmente entre las personas. Se está aumentando el odio. Es verdad que los canarios somos un pueblo muy solidario, somos un pueblo muy hospitalario, pero también es verdad que, como en todos los lugares, se está sembrando una semilla de racismo, de xenofobia, que a mí me preocupa muchísimo. Y todo eso es culpa de las administraciones públicas, que no han sabido dar una solución y evitar unas imágenes que, quieras o no, están haciendo que todos estemos hablando de esta crisis humanitaria. Óscar, David, ¿se sabe algo de esas instalaciones que el Estado
iba a abrir en Gran Canaria para desalojar a la gente que está en Arguineguín y alojarlas ahí en mejores condiciones. ¿Se sabe algo? Al Barranco Seco. Sí. Está el centro de internamiento de Barranco Seco en Gran Canaria, luego está el centro de internamiento en Tenerife, donde, si no me equivoco, el Ministerio del Interior dio esa posibilidad de habilitar esos recursos. No sé cuáles son, en este caso, las condiciones en el centro de retención de inmigrantes de Santa Cruz de Tenerife, pero sí sé que las de Barranco Seco no reúnen las condiciones, ni mucho menos. No es que lo diga yo, sino lo ha dicho en reiteradas ocasiones Arcadio Díaz Tejera, que es el juez que evidentemente está vigilando, fiscalizando como representante judicial cualquier situación que atente a los derechos humanos de estas personas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, evidentemente, ¿no?, está centrando todas las miradas en el hacinamiento tremendo, terrible, que se está produciendo, que están denunciando las organizaciones sociales en el campamento de Arguineguín, donde hay una saturación importante, donde hay riesgos incluso de que efectivamente se pueda estar vulnerando la dignidad de esas personas, que por cierto, en estas últimas horas la alcaldesa de Mogán, la propia dirigente, la máxima responsable de este municipio del sur de Gran Canaria, Onella Bueno, ha anunciado que va a interponer una denuncia después de reiteradas denuncias que ha dicho públicamente y que le ha transmitido, de hecho, al propio Ejecutivo Regional y a la delegación del Gobierno por, insisto, estar pudiéndose enfrentar a un supuesto delito de hacinamiento o de vulneración de los derechos fundamentales de estas personas. Va a recurrir a la justicia. En definitiva, yo creo que, como decía David, el problema está en esa ruta, ¿no?, en esa travesía, que es el verdadero drama, las personas que se quedan en el camino, que fallecen en el camino. Me preocupa mucho, además, también el futuro, el riesgo que están sufriendo los menores. Recuerden que en las últimas horas llegaba al puerto de los Cristianos una embarcación con 167 inmigrantes, 56 menores, en este caso Manolo, y por otro lado, por supuesto, ¿no?, al no existir una respuesta contundente de las autoridades competentes, el Gobierno de España, Europa, ante esta situación que crea, pues propicia cierto miedo, incertidumbre, ignorancia de la ciudadanía, y por eso se pueden provocar, que es lo que a mí también realmente me preocupa, brotes de xenofobia o de odio, de insensibilidad ante la llegada de inmigrantes. Y por otro lado, evidentemente, también yo creo que ha faltado una respuesta contundente, implicación del Gobierno de España, que no ha habilitado aquellos recursos que dependen del Estado para albergar como centro de acogida a estas personas que llegan a Canarias. Muy bien. Señores, ¿saben qué les digo? Que desgraciadamente David y Óscar, de este asunto vamos a seguir hablando semanas y semanas. Y la insensibilidad, esos brotes de insolidaridad y de miseria humana, los veremos aflorar si esta situación continúa así. Y veremos incluso el pasotismo del Estado ante esta situación y también la dejadez de las administraciones públicas canarias. Porque está habiendo dejación, la propia alcaldesa de Mogán lo ha denunciado por activa y por pasiva. O sea que por cierto, desgraciadamente... Manolo, que por cierto, perdona que te interrumpa, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, dijo el otro día que su intención era en 72 horas, lo dijo el otro día, era proceder a la derivación de las personas por esa sobrecarga en el puerto de Arguineguín, y a día de hoy no se ha producido. Lo ha dicho también la alcaldesa de Mogán. Allí hay cerca de 900 personas. Y fíjense el dato demoledor, en estos últimos meses han llegado ya a Canarias rozando cerca de más de 10.000 personas. O sea, al final han llegado desgraciadamente más inmigrantes que turistas. Sí, desgraciadamente. Con lo cual estamos enfrascados en la llegada de turistas, pero en esta llegada que sí se esperaba, no hemos tenido ni siquiera una solución anticipada para todas estas personas. Eso otra vez vuelve a hablar de la desidia de todos los que tienen que estar trabajando en eliminar, erradicar esta imagen y que están haciendo absolutamente todo lo contrario, o lo que es peor, entorpeciendo. David, vamos con una rondita, Óscar, de Me he enterado. Vale, tengo dos cosas que te quiero comentar. ¿Las quieres juntas o las separamos? A ver, déjame que voy habla con dirección. A ver, arriba. Instrucciones desde lo alto. ¿Qué hago? José Denis. José Denis, que está del tinco al tango, todo hay que decirlo. Óscar, primero Óscar, ¿les parece? Sí, perfecto. Y ustedes están, a ver, por favor, atentos a este momento. ¿Están ustedes aquí echándose un envite? No, estamos hablando, nosotros tenemos nuestros códigos. Porque estabas mirando a Óscar con mirada, ¿lo tienes o no lo tienes? Y Óscar con la cara de, sí, lo tengo. ¿Lo tienes o no lo tienes? Lo tiene David.
No, bueno, a mí me lo comentaron hoy y Óscar lo ha confirmado. Así que lo podemos contar casi al unísono, pero bueno, es una renuncia política importante porque al final ha sido consejero, ha sido diputado del Parlamento de Canarias y consejero hasta hace nada del Cabildo de Tenerife. José Manuel Piti ha presentado ya por registro de entrada su renuncia al acta de consejero por coalición, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. A mí me lo contaban esta mañana que ya se había presentado por registro, no lo había podido confirmar, se lo comenté a Óscar y Óscar, si no me equivoco, te lo han confirmado, ¿no? Sí, me confirman que según fuentes, son las fuentes oficiales, se va, en principio, insisto, fuentes oficiales por motivos personales y profesionales y será efectivo en el pleno del próximo viernes. Recuerden que Piti fue diputado regional de Coalición Canaria, dejó de concurrir de nuevo en esa lista de los nacionalistas al Parlamento por Santa Cruz de Tenerife porque, bueno, pues recibió su oferta política de Carlos Alonso para ir en la lista, en este caso al Cabildo Insular de Tenerife por Coalición Canaria. Saben que no gobernó Coalición Canaria, está en la oposición y por tanto, insisto, supuestamente según la fuente oficiales, se marchará, será efectivo en el pleno del viernes por motivos profesionales y personales, abandona por tanto la política. Después de que me pasó mi accidente cerebrovascular, el ictus, a todas estas, últimamente no miro mucho a cámara. Repite eso, Óscar, mientras miro a cámara. ¿Qué parte? La parte de la explicación que han dado oficialmente. Según las fuentes oficiales me cuentan que Piti, efectivamente, ante la pregunta de si renuncia a su acta como miembro de la oposición Coalición Canaria, que se marcha por motivos personales y profesionales. Personales y profesionales. Es decir, José Manuel Piti... Que por cierto, personales y profesionales es lo mismo. Vale. José Manuel Piti fue diputado. Sí. Vale. Oye, con todo el respeto y el cariño que yo le tengo a José Manuel, allí eso se cobraba, ¿no? Hombre, ¿diputado? Sí. De entrada 3.000 y pico euros. Vale, bien. Sin los pluses. Sí. Vale. Después, José Manuel Piti dice, el partido dice, oye, José Manuel, Carlos Alonso. Carlos Alonso lo quiere, sí. Dice Carlos Alonso, José, deja al Parlamento, que vente para el Cabildo, que voy a gobernar aquí. Y aquí me vienes bien, porque tú tienes mucho tirón. José Manuel Piti tiene un tirón de mucho cuidado, ¿eh? En el sur de la isla de Tenerife. En el sur de la isla de Tenerife. Ese era el voto que necesitaba Claro. Coalición. Y entonces dice, vamos a meter aquí a José Manuel Piti. ¿Qué pasa? Que al final la cosa a Carlos Alonso no le salió como él sabía que no le iba a salir, porque en el último tramo del gobierno de Carlos Alonso aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Finalmente... Carlos Alonso no gobernó y claro, la oposición para Carlos Alonso está siendo muy fría, muy difícil, imagino yo. ¿No será ese el motivo también, esa dificultad de asimilar la oposición? No te olvides que es el segundo consejero de Coalición Canaria que abandona el Cabildo en la oposición. ¿Quién lo abandonó? La primera antes? fue Raquel Gutiérrez. Ah. Y ahora José Manuel Piti. Y es por motivos personales. Es lo que alegan, sí. Y profesionales. Sí. Yo, como Manolo, creo que aquí hay una situación que sea... Yo creo que José Manuel Piti hoy no estaríamos contando esto si Carlos Alonso fuera el presidente del Cabildo de Tenerife. Yo creo que es la manera para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Y es más, puedo decir algo, estoy casi convencido que de aquí a 4 años no va a ser el último consejero que se vaya. Vamos, convencidísimo. O sea, que pueden haber más consejeros de Coalición Canaria fuera del Cabildo que en la oposición. No te olvides, Manolo, que Coalición Canaria no está acostumbrado a estar en la oposición. Es normal, o gobierna también, o no no está. cabe, claro. De normal quiero decir, bueno, Coalición no Canaria es normal, pero... y también cualquier otro partido. Cierto. Cuando pasa a la oposición, eso es Como el jodido, PSOE en Santa Cruz de Tenerife en determinados momentos. Sí, sí. Cuando gobiernan, se mantienen. Cuando están en la oposición, desaparecen. Bueno, Óscar, tú tenías otro me he enterado, Sí. que este ha estado muy interesante, pero... Esto tiene que ver con casi todo esto, con movimientos Pero políticos. el tuyo es de La Palma. Sí, pero no, de La Palma, pero puede tener su visión regional, o tiene su visión regional también. Venga, lánzate. Bien, sabes que el otro día conté un repaso sobre el cronológico, sobre la crisis política que se está viviendo en la capital palmera, Santa Cruz de La Palma,
como ustedes sabrán, la ruptura del pacto por parte del Partido Popular Juanjo Cabrera, alcalde, que rompió con sus socios de Coalición Canaria, Tony Acosta, que es un delfín importante de Coalición Canaria de la isla, un delfín importante, por cierto, en Neves Lady Barreto, lo digo porque ahora ya sabrán por qué lo cuento, y pacta directamente PP con el Partido Socialista, con los chicos y chicas de Anselmo Pestana, en contra de las directrices de la Dirección Insular del PSOE, que eso evidentemente, como ustedes bien saben también, va a provocar probablemente el inicio de un proceso disciplinario y de expulsión. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la dirección del PSOE en la isla de La Palma quería un contacto con el Partido Popular, pero llegó un momento que a los chicos y chicas de Anselmo Pestana le dijeron paren esas negociaciones porque también... Oye, tenemos aquí unos contactos con Coalición Canaria. Parece que querían parar esas negociaciones porque las órdenes de arriba de la dirección regional del Partido Socialista le decían a los hombres y mujeres del PSOE en La Palma, cuídenme a Coalición Canaria. Si hay que hacer algún movimiento y algún contactillo para fraguar un pacto, ojo, preferimos Coalición Canaria. Y tú preguntarás, ¿por qué prefieren Coalición Canaria? Porque saben ustedes que hay un pacto de no agresión entre Coalición Canaria y Partido Socialista, dirigido por el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que es el secretario general del Partido Socialista. Las relaciones no son malas. ¿Por qué? Oiga, si hace falta fraguar un pacto alternativo al que tenemos, Coalición Canaria y PSOE, y listo, a Coalición Canaria le interesa. El Ángel Víctor Torres ha dado instrucciones a los suyos, no se metan en jaleo con los de Coalición Canaria. Porque no vaya a ser que en algún momento Román Rodríguez, Curbelo, también Coalición, Partido Popular, me preparen me fraguen ahí una operación, una moción de censura. Siempre tengo a Coalición Canaria, no es lo mismo gobernar con 3 o 4 que con Coalición Canaria. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque ante esta situación que se creó en La Palma, parece ser que Coalición Canaria en La Palma, Nieves Lady Barreto, mujer de máxima confianza de Clavijo que estuvo en su gobierno, podría estar seduciendo a la dirección insular del Partido Socialista, podría estar ofreciéndole ya, si no lo ha hecho ya, lo pueda hacer en los próximos días o las próximas semanas, apoyarle a una posibilidad de que el PSOE recupere la presidencia del Cabildo Insular de La Palma, es decir, tendría que ser evidentemente con una moción de censura al Partido Popular y gobernar Partido Socialista y Coalición Canaria. Esa posibilidad parece que se la podría estar poniendo sobre la mesa Coalición Canaria en La Palma. Y evidentemente todo tiene su consonancia con esos posibles contactos que quería mantener el PSOE con Coalición Canaria de Santa Cruz de La Palma, no meto con la Coalición Canaria, y con lo que puede tener en la mente Ángel Víctor Torres. Con Coalición Canaria no se metan, no vaya a ser que aparezca la otra operación, y las relaciones, insisto, entre unos y otros no son malas. Apárcame eso ahí, porque creo que va a volver... Porque en Arona también pudo haber ocurrido. Por eso, apárcame. Y hay un puzzle ahí interesante. ¿Sabes qué pasa, Óscar? Que, claro, uno va repasando el guión y tratando los temas, y hemos hablado de la crisis que se está produciendo, la crisis migratoria que estamos sufriendo en Canarias, y veamos la imagen de esa explosión de la patera. Y casi parecía que pasamos por encima y no queríamos profundizar. Y créanme, no era nuestra intención. Estábamos intentando contactar con un periodista que es nuestro amigo Pepe Naranjo, que está en San Luis. Es el enviado del país a Senegal para cubrir esta información, y él tiene más datos sobre esta explosión. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Por favor, discúlpanos el retraso. No pasa nada, las cosas de la televisión son así. Pepe, ¿qué es lo último que se sabe de esta explosión? Bueno, vamos a ver, esto fue un cayuco que salió la noche del jueves al viernes desde Embur, que es una zona de descarga pesquera muy importante aquí en Senegal, con un número indeterminado de jóvenes a bordo con destino a Canarias. No se sabe si eran 130, 150, 180. No hay nadie en la borda del cayuco tomando nota de cuántos entran o cuántos no. Este cayuco tuvo una avería en un motor a las pocas horas de salir. Tuvieron que apagar ese motor y encender el otro, y cuando el joven capitán estaba intentando reparar el primer motor para seguir su rumbo a Canarias, salta una chispa y se prende fuego la gasolina que estaba allí, uno de los motores explota,
Te puedes imaginar lo que genera esa explosión, es un enorme incendio, aquello es el sálvese quien pueda, muchos quemados y los que no saltan al agua huyendo de las llamas, se agarran a los bidones, a trozos de madera y ahí están durante al menos 3 horas hasta que llega el primer auxilio, el viernes por la mañana, que en este caso es una patrullera de la Armada Española que está en esta zona, y consiguen rescatar entre la Armada Española y la Armada Senegalesa unos 50 y algo de los más de 100 y no sé cuántos que iban a bordo, lo cual algunos fueron rescatados por pescadores locales que vieron el humo, escucharon la explosión, pero bueno, decenas de personas murieron y ya a las pocas horas se empezaron a conocer las identidades, el origen de esos jóvenes. Yo estoy en San Luis porque de un barrio de aquí de San Luis que se llama Piquín proceden al menos 12 de los fallecidos y he tenido ocasión, bueno, pues de hablar con las familias, de ver de primera mano su dolor, su desesperación, jóvenes que, bueno, que lo que pretendían era tratar de llegar a Europa para poder trabajar, enviar dinero a sus familias. Estamos hablando de comerciantes, gente que trabajaba en el mercado como carretero, como uno que instalaba cables de televisión y antenas parabólicas, jóvenes que tenían empleos que vivían un poco de lo informal y que su sueño era poder, pues, desde construir una casa a su padre, poder pagar las facturas de la luz, que no les llegaba, en fin, las situaciones que ya sabemos, esta pobreza estructural y este mundo en el que vivimos, ¿no? Y realmente es un reportaje terrible. Yo hoy estoy agotado, cansado, ya no sé, ya a veces no sé si encuentro las palabras para contarlo, porque ya son unas cuantas veces y unos cuantos años contando esto, ¿no? Y desgraciadamente sigue pasando, seguimos viendo cómo las tragedias se suceden. Hace 2 días volvió a haber otro accidente aquí, hace poco un barco pesquero encontró también un cayuco a la deriva, que si no lo encuentra ese pesquero a saber lo que hubiera ocurrido, en fin. Realmente es descorazonador todo lo que está pasando, ¿no? Pepe, en realidad de que no tiene sentido, es un sinsentido todo esto que estamos viviendo y además es doloroso. Pero mira, dime una cosa, Pepe, cuando tú ves las imágenes, tú que estás en Dakar, ves las imágenes de esos vecinos del lugar donde tú estás, llegando a Canarias, y te ves esa imagen del muelle de Arguineguín, ¿qué sensación te queda? A mí me da mucha vergüenza. A mí me da mucha vergüenza. Yo creo que nuestras autoridades han cometido un imperdonable pecado de orgullo, creyendo que con unas patrulleras y que dando fondos a Senegal, a Mauritania, a Gambia, a Marruecos y tal, iban a conseguir parar algo que no se puede parar. Porque en esta ecuación hay un elemento que es invariable, que es el de la enorme diferencia de nivel de vida entre una orilla y otra, estando como estamos relativamente cerca. Eso no lo va a cambiar, eso no va a cambiar a medio plazo. Entonces, en lugar de entenderlo y entender que este fenómeno es un fenómeno estructural, algunos se aferraron a la ilusión de que habían tenido un gran éxito en la gestión de los flujos migratorios en 2006, 2007, consiguiendo parar la salida de cayucos, y vendieron este discurso en la Unión Europea y se presentaron como adalides del éxito en la gestión. Yo creo que eso, como digo, creo que era bastante previsible y hay mucha gente que lo venía diciendo desde hace tiempo. Se fueron por Libia, se fueron por otros puntos, intentaron salir por otros lados, por ahí la cosa se ha puesto fea. Pepe, ha venido el coronavirus que lo ha complicado todo. Sí. Pepe, antes de que se te acabe la batería del móvil, decías tú que están saliendo de otras zonas, pero precisamente donde tú estás era un punto de partida que parecía que se había relajado. ¿Crees tú que se ha reactivado? Sí, pero es que eso es lo que estaba intentando explicar, ¿no? Eso de que parecía que se había relajado es un error que claro, partía de un planteamiento totalmente equivocado, y es que las condiciones de vida aquí son las que son. O sea, tú vas a los barrios y hablas con la gente y ves que los pibes ganan 2 euros al día por descargar sacos en el mercado
y tienen una familia y tienen hijos y necesitan y saben que en otro lugar que está próximo hay otras expectativas, hay otro horizonte que pueden conseguir alcanzar su sueño, ¿no? Y eso, ¿cómo lo paras, no? Es que yo me lo planteo también, ¿no? Entonces, por eso te digo, claro que se ha reactivado, evidentemente se ha reactivado. No hay más que ver cómo está Canarias y no hay más que ver desde aquí. Los jóvenes están saliendo todos los días, así que es así. Gracias, Pepe, por atendernos en directo. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo, gracias. Buen trabajo, amigo. No me sale la palabra, eran desgarradoras las sensaciones que él expresaba, ¿no? Imagínate cómo tienen que sentirse los familiares de esas personas que, buscando un futuro mejor, poder ayudar a su familia, poder colaborar con los suyos, al final pierden la vida, ¿no? Además que Pepe Naranjo hace algo que es fundamental, ¿no?, para poder tener empatía, y es estar allí en el lugar, en el foco de origen, para hablar con sus familiares y entender por qué se produce este fenómeno, ¿no?, que es algo que nosotros desde la distancia y desde nuestra comodidad, permíteme que lo diga así, no somos capaces muchas veces de entender, ¿no? Yo creo que ese ejercicio, por eso te lo decía antes, yo estoy realmente preocupado porque escuchas a las personas como Pepe Naranjo, que llevan muchos años informando sobre este asunto y, bueno, lo ha compartido con todos nuestros espectadores, ¿no? Es una completa desolación, es una impotencia tremenda, ¿no?, porque no hay salida y, sobre todo, parece que no importa, ¿no?, que es quizás lo más cruel de todo. No les importa esto, y si no les importa una cuestión humanitaria, en manos de quién estamos, ¿no? Imagínate tú. Claro. Óscar, te paré con el venterado, no lo hice adrede. Primero porque la información manda. Por supuesto. Y segundo porque el tuyo casi vamos a hilarlo con otra cosita más que tiene que ver con el Partido Socialista, ¿vale? Sí. Así que, mientras tanto, las buenas maneras y las buenas formas entre Coalición Canaria y el PSOE. Por lo pronto, que ninguno de los dos se falte en el respeto. Por si acaso. No sea que al final se vayan a tener que terminar entendiendo. Como ha ocurrido durante los últimos años. Tú tranquilo, que ahora vas a tener tiempo para alegar. David Cuesta, vamos con uno de tus dos mentes. Venga, vamos con el primero, que es por responsabilidad y porque toque, y así lo hicimos en nuestra web, lo contábamos el viernes, poco después de que la noticia la adelantara el periódico El Día, nos hacíamos con ese decreto para contarle también a nuestros lectores en la web y hoy a nuestros espectadores, aunque ya les decimos nosotros que estén atentos a lo que publicamos en la web y sobre todo que se bajen la nueva aplicación de Mírame Televisión, porque es muy útil y eso les dará acceso también a todas nuestras informaciones, que, bueno, pues la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decidido archivar el conocido como caso Juan Luis Guerra, o la denuncia que en su día presentó Podemos Izquierda Unida por las irregularidades que se habían detectado en el expediente de contratación de Juan Luis Guerra y del Grupo Orisas en el Carnaval de 2019 y, como saben, nos costó más de $500,000. En ese decreto, la Fiscalía, al que, insisto, nosotros hemos tenido acceso, deja claro que no hay relevancia penal en este hecho e incluso, bueno, viene a decir que, a pesar de que se han cometido, y eso es una cosa importante, constata esas graves irregularidades que se han cometido en el expediente, viene a decir que las personas o los órganos de contratación, las personas que participaron, pues no lo hicieron de manera consciente, de manera voluntaria, no eran, insisto, conocedores de esas irregularidades hasta el punto de querer cometer el delito de prevaricación, que era el que presuntamente pues se podría o se ha estado investigando en esta cuestión. El decreto de la Fiscalía es muy importante porque, por un lado, entierra cualquier posible responsabilidad penal en el caso de la contratación de Juan Luis Guerra, pero por otro pone el foco en lo mal que se hicieron las cosas en un contrato de más de $500,000 y en el que, por ejemplo, como constata la propia Fiscalía, se adjudicó a ese contrato una persona que no era capaz o no fue capaz de demostrar la exclusividad de ese intermediario que se usó en la operación, que no fue capaz de mostrar la exclusividad y que, por ejemplo, no fue capaz de acreditar la solvencia económica obligatoria por ley para tener ese tipo de contratos tan importantes. Esto es importante porque se plantean 3 causas de posible anulación de ese contrato y es muy probable que el ayuntamiento, bueno, es muy probable no, el ayuntamiento, con lo que ha dicho la Fiscalía y con lo que han dicho sus propios funcionarios, no le va a quedar otra que revisar de oficio ese contrato y anularlo, y veremos ya qué consecuencias hay, porque sí que puede haber habido un daño para las arcas públicas por cómo se tramitó. Eso sí, e insistimos, esa es la noticia. Yo creo que esto es importante porque he visto algunas reacciones de alegría política desmesuradas por completo, cuando evidentemente no se puede decir que se hayan hecho las cosas bien, porque se hicieron fatal. O sea, es que yo creo que muy difícilmente se podían... las cosas bien, no es grave. Eso es grave y es algo que no es un motivo para alegrarse, pero también es verdad que hay que dejar claro que no ha habido responsabilidad penal, que no se han cometido ningún delito, y esto es importante porque, al fin y al cabo, también tenemos que aprender a distinguir las cosas que se hacen mal administrativamente. No todo lo que se hace mal administrativamente es delito, ni evidentemente todo lo que se hace, todo lo que no es delito está bien hecho administrativamente, y eso al final es lo que ha pasado aquí y no es motivo de orgullo que se hayan hecho las
las cosas mal. Ojalá que sirva para aprender, pero también esto ha servido, insisto, para dejar claro que no ha habido ningún tipo de delito, por lo menos así lo considera la Fiscalía, en el caso Juan Luis Guerra. Un inciso, sí. David. Óscar, voy a mirar a cámara. Respóndeme tú. Cuando miras a cámara y ya te diriges a mí, peligro. No, yo te voy a... No, tú y David son los que se están mirando últimamente. No. Espero que no me estés dando calabazas a mí y le estés tirando los tejos a David Cuesta, porque entonces vamos a entrar aquí en la isla de las tentaciones. Cuando le puse un ok en un folio. Bueno, a ver, vamos a ver. Antes hablamos de Piti, sí, que se va del Cabildo, sí, por asuntos personales y profesionales. Por cierto, José Manuel, mucho éxito en todo lo que emprenda. La semana que viene tenemos una cosita, si no la semana que viene la otra, de Carlos Alonso. ¿Eso te pasa, David, por...? Mira que no aprendo. Claro, pero es que, bueno, para que la semana que viene nos vea. Carlos Alonso se marchará también en un futuro, no será candidato. No, yo no lo sé. Seguramente, él ya lo ha Pero con esto ocasiones. que vamos a contar, a lo mejor debería de pensarse si irse más rápido o mejor quedarse, porque, insisto, lo que vamos a contar, lo que me consta que está averiguando David Cuesta es muy delicado. Pero bueno, se ha ido Piti. ¿Dónde está Patricia Hernández? Patricia Hernández, por cierto, ella en esta mañana hizo una rueda de prensa denunciando el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz esta mañana, lo tenían previsto, denunciando la parálisis de la gestión de Bermúdez, en este caso como oposición. Ha aparecido la señora Patricia Hernández en esa comparecencia, insisto, por los 100 días de gestión. Bien, es verdad que una vez que suele ocurrir, los políticos abandonan el poder, en este caso en una capital como Santa Cruz de Tenerife, se diluyen, aunque ella es diputada, ojo, diputada por el Partido Socialista. Mira, Óscar, te lo voy a decir claramente porque te pregunto por Patricia Hernández. Porque decía David Cuesta, es nuestra obligación como medio de comunicación de una información, y más que tiene carácter jurídico, o tiene que ver con la justicia, y además sobre los dineros públicos, y que ha tenido la relevancia que ha tenido como el concierto de Juan Luis Guerra. Oye, ya que lo contamos en su día, y ahora además hay una sentencia, oye, vamos un decreto, mejor dicho, hay un decreto, efectivamente, David. Oye, vamos a comunicar ese decreto y lo que dice, es decir, la información desde el principio hasta el final. Y decía David Cuesta, oye, parece ser que algunos, esos errores que se han podido producir, los celebran. Pero, ¿y la oposición? ¿Dónde ha estado? Para decir, oye, hay cosas que no se tienen que celebrar porque son errores, no las celebremos. ¿Dónde está Patricia Hernández, que celebraba y ventilaba tantas cosas con respecto a esto que la Fiscalía investigaba y que ha quedado finalmente en este decreto? ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está la Zambudio? ¿Dónde están metidas? Yo no sé si esta mañana lo habrán preguntado, lo habrán hablado de ese asunto, ni insisto en esa rueda de prensa de gestión de 100 días. No, pero es que si para eso está el Twitter. Sí. Si para eso está claro, desde que se conoció la noticia, claro. Desde que se conoció la noticia. Yo no los vi. ¿Pero dónde en este caso, andan pronunciarse. ¿Dónde andan metidas? Pues Patricia anda en sus labores de gestión como diputada del Parlamento. Ella es diputada en el Parlamento. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está Verástegui y dónde está Óscar? Pues Teresa Verástegui es viceconsejera de ¿Dónde Turismo está de la Comunidad Piti? Autónoma. ¿Dónde está Piti? Piti está ya en sus últimos días en el Parece Cabildo, Paco Lobatón. porque el viernes se produce el pleno de renuncia. ¿Dónde está Patricia? Patricia está centrada ya. ¿Dónde está Zambudio? Como diputada del Parlamento. Responde. Zambudio entiendo que está en sus labores profesionales ahora y entiendo que ejerciendo su labor de oposición como miembro de Ciudadanos. Por cierto, que está en la Dirección Regional de Ciudadanos, que el nuevo coordinador regional es Enrique Arriaga, el socio de Pedro Martín. Vamos. En definitiva, Manolo, no es lo mismo estar gobernando que estar en la oposición. Pero Enrique Arriaga para Ciudadanos no era malo. Bueno, como que fue expulsado. O sea, Enrique y luego Arriaga, lo readmitieron. Enrique Arriaga, para los miembros de Ciudadanos, para la dirección de Ciudadanos, era un apestado. Había que quitar y ahora es el que manda en Canarias. Y ahora es el que manda. Sí.
que a mí me parece Enrique Arriaga un tipo brillante. Que pero por cierto, decirte... manda en Canarias, y en esa dirección regional está, entre otros, Zambudio, pero también está Vidina Espino, que se denunciaron. Pero, bueno, que se denunciaron no, que hubo una acusación contra Zambudio y luego la denunció la propia Zambudio a Vidina Espino. Ahora están todos, los pocos que quedan están todos juntos en la dirección regional del partido. ¿Zambudio también? Sí, también. ¿Me salió un gallo, lo oíste? Zambudio también. Eso es buena señal. Y por cierto, el que está de máximo dirigente, máximo responsable, coordinador insular, en este caso de Ciudadanos en Tenerife, es Ricardo Fernández de la Puente, que no tiene buena relación con Vidina Espino y no tenía buena relación con Teresa Verástegui. De hecho, por cierto, ya yo conté en su momento, lo reconoció estos días públicamente, algo que nosotros contamos aquí, el propio Ricardo Fernández de la Puente, que Casimiro Curbelo, antes de hacerle la oferta a Teresa Verástegui, se la había hecho al propio Ricardo Fernández de la Puente, que saben que Ricardo Fernández de la Puente ya fue viceconsejero en su momento con Paulino Rivero Baute. Yo a esta gente, ojalá me equivoque, la veo más cerca de estar en una lista con el PSOE o del PP en las próximas elecciones que con Ciudadanos, al igual que me pasa lo mismo con Evelyn Alonso, o sea, la veo más cerca, bueno, ¿con qué se va a presentar Evelyn? La veo casi seguro en una lista de coalición o del PP en las próximas elecciones. Casi más diría que de coalición. Y yo no descarto que al final Bermúdez sea luego en su momento candidato a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Y yo no descarto que Coalición Canaria fiche en su momento que tienen buena relación como candidata de coalición a Santa Cruz a Cristina Tavío. Tampoco lo descarto, aunque evidentemente esto es especular. No especule. Bueno, a veces hemos especulado y se ha hecho realidad. Es verdad, es verdad. David, hace unos meses informaste en Mírame Televisión de un centro comercial y unas irregularidades urbanísticas. Yo conocí la noticia en mirametv.com, luego te vi desarrollarla en nuestra mesa y se armó una pelotera de mucho cuidado, hasta tal punto que la Fiscalía tuvo que meter manos en el asunto. ¿Quién había cometido aquellas irregularidades o en qué consistían las irregularidades? Bueno, esto nos da para hacer un programa entero. Entonces, si tú quieres que yo te lo resuma, que esto no está preparado, yo te puedo hacer un resumen rápido, pero me gustaría tratarlo con calma otro día para poder explicar todos los detalles, porque tú sabes que a nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Por favor. Pero bueno, nosotros descubrimos en su momento que había un centro comercial construido en la zona del Camisón, en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife, entre las playas de Las Vistas y del Camisón, que además se ve bastante y por el que mucha gente nos había preguntado cuando contábamos todo aquello del Monkey en Adeje, ¿te acuerdas? Pues mucha gente nos decía, oye, ¿qué pasa con esto? Entonces, nosotros empezamos a preguntar desde hace años, nos costó muchísimo, pero de repente pudimos tener acceso a esa documentación y comprobamos, contrastamos que efectivamente aquel centro comercial se incumplía una serie de normativas, desde la ley de costas hasta el planeamiento municipal, y nos dimos cuenta de algo que sorprendentemente no se había publicado, y es que incluso llegó a ser precintado por el propio ayuntamiento por esas irregularidades. Bueno, nosotros contamos todo esto en diferentes informaciones y tal es así que los hechos han llamado la atención del propio fiscal jefe de Canarias, que en su momento, una vez leída la información, dio una instrucción, una orden a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para que abriese una investigación, un expediente de investigación sobre estos hechos para ver si pudieran tener o no relevancia penal. Y en eso es lo que está la Fiscalía, que ya nos consta que ha pedido por dos veces documentación al Ayuntamiento de Arona. Aquellos hechos tendrían o enfocarían la presunta responsabilidad de lo que ha ocurrido en el anterior gobierno de Canarias, desde la etapa de Paulino Rivero, con Paulino Rivero de presidente, porque aquello venía de cómo se intentó, de los PMM famosos y cómo se intentó hacer herramientas para beneficiar a determinados empresarios, uno de ellos el del Centro Comercial del Camisón, y también responsabilidades en el propio ayuntamiento, que durante mucho tiempo permitió esa obra en contra de su propio planeamiento, del que era concejal de urbanismo, Luis García, y de algún técnico que evidentemente ha trabajado en ese expediente. Recordemos que esto abrió una guerra, como tú muy bien has dicho, y que después el propio Luis García, una vez que fue destituido, entre otros motivos, por esta situación del centro comercial que nosotros contamos, se fue a la Fiscalía a denunciar lo que él considera que es una red de extorsiones en la que, pues intenta implicar a otro sector del Partido Socialista en Arona y a personas externas como el abogado Felipe Campos, como contamos aquí el pasado jueves. Luis García es el mismo concejal que es este señor. Sí. Vale, este señor era concejal de urbanismo. Sí. Hasta que, a raíz de la información que tú publicaste aquí en Mírame Televisión, la Fiscalía toma cartas en el asunto, se enteran en el ayuntamiento, supuestamente el alcalde va y se entera y dice, oye Luis, que tienes que salir de aquí.
Pero yo entiendo que el alcalde ya sabría todo esto, que nosotros hemos contado, lo que pasa que hasta que no fue público, pues no se vio la necesidad, vamos a decirlo así, de cesar al concejal. Como tú dices, somos muy serios y el tema da para mucho y lo tendremos que tratar, pero discúlpame, este mismo Luis es el de la conversación famosa esta que vamos a ver. Un segundo. Proyecto europeo. Dietas brutales. No gastas ni un puto duro. Hotel 5 estrellas. El avión apestaba a jamón. Yo no devolví ni un duro al ayuntamiento. ¿Qué concejal, de qué ayuntamiento, perteneciente a qué partido, usa estas expresiones para referirse al uso de las dietas? Es lo mismo. Sí. Luis García, el concejal de urbanismo, sí, esa conversación que circuló en su momento y de la que hablamos aquí. Sí. David, y ahora voy a lo último, que tú comentabas aquí en Mírame Televisión y también publicabas en nuestra web. Hablabas de un espacio en Guasa, donde había una nave abandonada, y adelantabas aquí, por lo menos a mí me lo adelantaste, una serie de irregularidades. Sí, una serie de irregularidades que no son, lo decimos nosotros, lo ha dicho la secretaria del ayuntamiento, la que era secretaria del ayuntamiento, que así lo ha hecho en hasta 3 informes. ¿Y qué es lo que dice? En los que ahora, bueno, pues viene a decir que aquel espacio, que lo estamos viendo esa noticia, bueno, se habría beneficiado, además los protagonistas son los mismos, aparece Luis García, aparece un técnico que también tiene que ver con el expediente del camisón, y aparece el empresario, ¿no? Porque, curiosamente, unos meses después de que le presentaran la obra del centro comercial, se hace una tramitación urbanística en el ayuntamiento para consolidar el uso comercial de esa nave que llevaba años abandonada y que es donde está la discrepancia jurídica. Según la secretaria, no se podía consolidar el uso porque, entre otras cosas, insisto, llevaba muchísimos años abandonada y esa construcción se hizo sin licencia en la época de Berto Reverón, en su época, y ahora mismo no se permite, según el plan general vigente, el uso comercial en esa zona. Bueno, el ayuntamiento lo hizo de tal manera que simuló que sí que había habido actividad ahí y consiguió con eso darle ese permiso. Eso le generó pues la posibilidad al empresario de vender esa nave y esos terrenos, consiguiendo una plusvalía millonaria con respecto al dinero que él lo había comprado. Se lo vende además a una empresa como es Sicar, que ha intentado poner allí, usarlo de almacén. Y no puede. Lo ha podido, pero ahora Sicar se ve en un problema jurídico, porque veremos qué ocurre si el ayuntamiento hace caso a la secretaria y revisa esa licencia o ese permiso, esa resolución que hizo en su día. Bueno, veremos jurídicamente qué circunstancias traen esto, pero a mí lo que más me llama la atención de todo, que eso urbanísticamente es importante y veremos en qué queda ese debate jurídico, es cómo se repiten los mismos protagonistas y que esto ocurre solo unos meses después de que se frustre un negocio como el del centro comercial. O sea, ¿no? Es el mismo del centro comercial, el mismo empresario, y es el mismo concejal, el que firma la resolución, el mismo de la pata negra, de las dietas. Madre mía. Y yo te voy a contar una cosa. ¿Era concejal con Reverón o con Mena? Con Mena. Era un concejal de Mena. Coño, pues si parece de Coalición Canaria, me refiero del antiguo gobierno. Es una persona que está bien vista en Coalición Canaria, lo podemos decir así. Está bien vista. Sí, pero yo te voy a contar una anécdota muy rápida. Canaria en Arona. Aprovechando que hablamos todo esto, yo Luis García no lo conozco de nada. Yo tampoco. Yo tengo una buena impresión de él, tenía una buena impresión de él. Cuando yo empiezo a investigar lo del centro comercial y cuando, sobre todo, bueno, al principio cuando empiezo a investigar lo del centro comercial le pregunto al ayuntamiento por eso, a mí no me dicen nada, no me quieren decir nada, no me quieren dar información, me bloquean por completo. Pero cuando ya por fin consigo tener acceso a documentación sobre ese asunto... cuando tú empezaste a llamar al ayuntamiento, se empezaron a acojonar y las cosas como son, chicos. Pues probablemente, pero cuando ya lo tenía atado, cuando yo la tenía atado, llamo al concejal Luis García. Esto además te lo cuento porque yo creo que la gente tiene que saber cómo funcionan estas cosas. Lo llamo un viernes y le digo, mira, tengo este asunto que voy a publicar y voy a hablar de la parte de la responsabilidad del ayuntamiento. Tú eres el concejal, necesito hablar contigo. Y me dice, por supuesto, yo atiendo a todas las personas que me llaman, yo soy una persona transparente. Y me dice, nos vemos el lunes en el ayuntamiento, ¿te parece bien? Digo, perfecto, a las 8 estoy ahí en el ayuntamiento a primera hora para hablar de este asunto con usted. Bueno, pues el domingo me escribe y me dice, bueno, es que lo he estado hablando y claro, tú me podrías mandar las preguntas o las cosas que tú me quieres plantear. A mí esto es algo que no me gusta, pero como el tema lo tenía tan atado... Yo que ibas a entrevistarlo, no ibas a preguntarle cosas, no ibas a hacer el polígrafo. Ya, pero tiene que informarse primero a ver lo que va a decir el concejal. Claro, pero como lo tenía tan atado, digo, bueno, es que me da igual decirte cuáles son mis dudas y le mandé varios folios de preguntas y de razonamientos que yo hice, que además me llevó un rato prepararlo, y el lunes a primera hora, cuando habíamos quedado, veo que no me contesta y lo que me escribe por privado para decirme que por motivo del COVID
no podía atenderme porque había una directriz de que no se podía atender a los periodistas. Claro, yo llamé al ayuntamiento después oficialmente y me dijeron que esa directriz no existía o que por lo menos no impedía. No había nada que impidiera al concejal atenderme. Bueno, la cuestión es que una vez que vio el nivel de conocimiento que teníamos del asunto, se echó para atrás. Y a mí eso me parece muy significativo. Yo siempre defenderé que una persona que no tiene nada que ocultar nunca le da la espalda a un periodista que ha trabajado y ha documentado un asunto como este, ¿no? Bueno, ya las pruebas nos remitimos, la información está ahí. Ya van dos, Luis, y además no Luis, ya van dos partidos socialistas, porque lo que no entienden ni los espectadores, ni los ciudadanos de Tenerife, ni de Canarias, y mucho menos los de Arona, cómo, si ustedes, Partido Socialista, lograron sacar a Coalición Canaria del gobierno, con todos aquellos chanchullos y corruptelas que se tenían, todas aquellas tramas que eran escandalosas, que se tenían montadas, ¿cómo es que ahora el Partido Socialista en ese mismo sitio, primero, permiten, no una, dos chanchullos, tres chanchullos, porque lo de las dietas es otro chanchullo más? ¿Cómo es que permiten esto y no toman cartas en el asunto? Y a mí me gustaría que Óscar me hiciera una reflexión, porque, a ver, Óscar, dime, no tiene lógica que en época en la que gobierna el Partido Socialista, en tiempo récord, haya más cuestiones de dudosa legalidad con respecto al trabajo urbanístico hecho en Arona, que en la época de Berto Reverón. Sí. Eso no lo entiende ni el tato, entre otras cosas, perdón, me estaba sonando aquí el teléfono. Entre otras cosas, nadie de relevancia. Entre otras cosas, Manolo, porque evidentemente comprenderán que Arona, este municipio, es urbanísticamente muy goloso, ¿no? Y eso evidentemente pues, es tentador, ¿no? Tentador a las malas prácticas políticas. Ya ocurrió en su momento con la corrupción de Coalición Canaria, donde, como saben ustedes, algunos protagonistas de esa red corrupta que se protagonizó empresarialmente, técnicamente y políticamente, muchos de ellos acabaron en prisión. Y claro, lo que sorprende ahora que además el Partido Socialista, este Partido Socialista, porque hay muchos partidos socialistas en Arona, recuerda que José Antonio Reverón, que fue uno de los denunciantes, con Paco Santamaría, que eran los que mandaban en el PSOE en Arona, fueron los que denunciaron la corrupción de Coalición Canaria. Al final, algunos popes del Partido Socialista en Arona, muy cercanos a Coalición Canaria, los expulsaron del partido. Los echaron de la órbita del Partido Socialista por ser los denunciantes del caso de corrupción. Y ahora apareció otro Partido Socialista, en este caso aparece como líder un joven, que en aquella época era un joven tímido políticamente, no fuerte, no fiscalizaba de manera contundente, estando en la oposición, la labor de Coalición Canaria, como era José Julián Mena. Recordáis incluso que nos tropezamos David Cuesta y yo en aquellos pasillos del ayuntamiento, un político, bueno, pues discreto, tranquilo, recupera evidentemente el poder con su trabajo en Arona y convierte al PSOE de nuevo en la mayoría absoluta en ese municipio. Claro, uno se explica, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el argumento real? Independientemente, efectivamente, como ha dicho David, de esas denuncias que bueno, apuntan a supuestas irregularidades que han acabado en este caso en la Fiscalía, que investiga la Fiscalía. Luego esas supuestas denuncias de García con unos supuestos audios que también denuncia en este caso en la propia Fiscalía. Aparece el equipo, los popes de la regional, los popes de la dirección insular del partido y los popes de Madrid. Se quedan, por cierto, en una semana hospedados en un hotel del sur de la isla de Tenerife, donde empiezan a hacer rondas de contactos en los salones del hotel, empiezan a llamar a todas las partes, a Mena, a García, a los concejales de uno, los concejales de otro, y parece que tratando de armar el puzzle. Parece que dicen que ellos escuchan los audios incluso que presentó García en la Fiscalía, y ellos, parece ser, dicen, porque ellos públicamente no lo reconocen, se quedan abrumados y tienen que arreglar esta situación porque si no salta por los aires. Pero cuando uno le pregunta a la dirección regional del PSOE cuál es el argumento para poner en riesgo la mayoría absoluta, pueden perder el poder en Arona, bueno, que no han cedido ni unos ni otros y por tanto hay que tomar decisiones internas. Sí, yo no me creo eso. No se lo cree nadie. Yo no me creo eso. Yo, desde luego, independientemente de lo que dice David acerca de esas supuestas denuncias, esas supuestas irregularidades, que ya evidentemente las conoceremos cuando trascienda la investigación, hablaba antes David de Coalición Canaria. Coalición Canaria
en Arona siempre está y siempre seguirá. Y hay un PSOE que no es el nuevo de Arona, que siempre ha estado y siempre estará. Por cierto, no me queda bien claro el papel que juega en todo esto, aunque parece que visualmente está claro. A mí no me queda claro el papel que juega Marichal, aunque Marichal dicen que apoya a Mena y que de hecho también está inmerso en ese proceso de expulsión. Pero a mí personalmente no me queda claro el papel del propio Marichal. Si Marichal está con el propio Mena, si estuvo con Mena, o si Marichal está en el otro bando. Yo no lo tengo claro. Y ahora te cuento, dime, David. No, yo tampoco lo tengo claro, pero quizás es que el problema de todo lo que le pasa al PSOE en Arona es que Marichal es el presidente o el que era el líder del partido en Arona internamente. Cierto. Con lo cual, pues ya tú qué me dirás, un empresario que es un constructor, cuyo hijo es un hotelero con grandes intereses, lo hemos escuchado hoy. No tiene sentido. No. Por cierto, hablaba de Coalición Canaria. En este culebrón yo estoy convencido que está a la mano de Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque cuando hablaba antes yo... Te dije que esto había que hablarlo otro día. Cuando antes hablaba de aproximaciones, Coalición Canaria y Partido Socialista, yo no descarto que en su momento, cuando estalla esto, o antes, había aproximaciones, Coalición Canaria y Partido Socialista, para apoyar a Ángel Víctor en el gobierno, en esas negociaciones, y que el PSOE le haya dicho a Coalición Canaria en esta maniobra, te damos el poder en Arona, y se haya revelado el propio Mena, porque dice Mena que a coalición no hay agua, y estalla políticamente este asunto, y luego el PSOE se ve que evidentemente esa operación con Coalición Canaria no sale, y se lava de las manos. Amigo, a lo mejor esa es la clave. Política es mi clave también, en medio de todo esto. ¿Tú querías apuntar algo, David? Sí, bueno, yo quería contar mi último enterado, si puede ser. Perdón, sí. Y después lo del gato. Vale, venga, venga, rápido. Lo primero es decir que ya hemos tenido acceso a la renuncia de José Manuel Piti, la oficial, la que ha presentado por registro, y ahí solo habla de problemas personales. No alude a cuestiones profesionales, que antes, bueno, es lo que comentaba Óscar. O sea que, bueno, serán problemas personales que yo espero que pueda explicar con más detenimiento. Por cierto, es el tercero que ya se ha ido de coalición, ¿eh? Recordemos que decía, se fue Alberto Bernabé, cierto, efectivamente. Y se fue Raquel Gutiérrez, que también bueno, creo que es gerente del casino, si no me equivoco, del Real Casino de Tenerife, ¿no? Del casino de los Cabildos. Y bueno, ya son 3 personas las que se han ido. Pero yo sé, como vamos mal de tiempo y siempre me gusta hacerte estas trastadas al final del programa, te voy a contar una cosa que te va a gustar muchísimo, porque es un asunto que a mí me sorprende. Mira, yo te voy a preguntar a ti como empresario, vamos a ver. Manolo, tú como empresario, ¿tú ahora mismo tienes alguna posibilidad o te podrías plantear de alguna manera hacer un gasto y lo verías razonable, para regalarnos a todos los trabajadores de tu televisión una cesta de Navidad? Desgraciadamente en este momento no, David. ¿Te gustaría? Me gustaría, pero desgraciadamente no, a ver, las circunstancias no me ayudan, pero me encantaría, me chiflaría poder hacerlo. No puede ser una prioridad, ¿verdad? Ahora mismo tienes otras preocupaciones, seguro, vamos. En este momento, en vez de la cesta, un décimo de lotería y vamos que nos matamos. Y gracias. Bueno, y yo les pregunto, ¿qué pensarían ustedes si una administración pública, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta situación social y económica, decide gastarse 36.000 euros en regalarle cestas de Navidad a todos sus trabajadores? Pues si antes me parecía grave que eso ocurra ahora, pero pienso que eso no está ocurriendo, ya me sería tremendo. Bueno, pues nosotros hemos tenido acceso a un documento, es público, que ha firmado la jefa de División de Personas y Organización de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que por cierto la otra persona que está siendo investigada en la causa de Ricardo Melchor, que adelantábamos aquí, ha firmado una resolución en la que se acuerda iniciar el expediente para el contrato para suministro de cestas de Navidad para el personal de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En total, el contrato asciende a 35.952 euros en cestas de Navidad. 35.952 euros. ¿Eso es ahora? Ahora, del 24 de septiembre de 2020. O sea, eso se está empezando a tramitar ahora para adjudicarlo. Esto se hará de manera directa, buscando la oferta más adecuada en calidad-precio, es lo que viene a decir aquí. Y alude, o lo justifica diciendo que en el convenio colectivo que en su día se aprobó, bueno, en 2019, si no me equivoco, que en su día se aprobó en negociación con los trabajadores el 15 de junio de 2019, se puso una de las exigencias que se aprobó, fíjense ustedes en lo que a veces están pensando los representantes sindicales, es en que hubiera cestas de Navidad. Algo que, bueno, dentro de una situación de no crisis económica, bueno, nos puede gustar más o menos, pero puede ser más entendible. Pero en una situación como la actual me parece tremenda. Yo creo que ahí entra también ya la responsabilidad no solo de la autoridad portuaria, que quizás tenga legalmente que dar cumplimiento a eso, pero es que las cosas se negocian. Es que los sindicatos, que es a lo que yo quiero referirme hoy, deberían ser los primeros en renunciar a eso, dada la situación que estamos viendo. Pero insisto, imagínate que estarían pensando África Fuente y todas las personas que acuden a la ONG, por ejemplo. El expediente está iniciado y ha sido publicado ya. Escandaloso, escandaloso. Si se quedan con nosotros tras la pausa para publicidad, les hablamos de otras
imágenes que no solo son escandalosas, sino conmovedoras. Ya está con nosotros aquí en la televisión de las Islas Canarias, África Fuente. África, buenas noches. Buenas noches, mamá. Tú eres la presidenta de la asociación García Escame. Exacto. ¿Cuántos años llevas ya? Pues mira lo en vieja esa que soy, organización? imagínate. Por lo menos primero fue mi esposo y después ¿Marido? yo. Sí, después yo. Fallecido él, yo cogí Pero él era mucho más débil que yo. Yo, aunque tú me ves viejita, calladita, de eso nada. Y entonces pido donde no hay. La verdad que la gente a la contesta de pedir comida para los necesitados, la verdad que se han colaborado tanta gente, Artiles, que yo me doy cuenta que mi isla de Tenerife qué buena es. Sí, y la buena, sí, gente. buena. Bueno, y Tenerife la gente. y toda Canarias. Bueno, y toda Canarias, sí. Pero Oye, bueno. África, mira, yo primero quiero agradecerte que hayas venido, Sí. que estés en tu casa. Sabes Gracias. que te queremos muchísimo, Yo también muchísimo, a de ti. verdad. Estoy Mucho. rabiando. Está que me va a dar otro ataque aquí, de las ganas que tengo tan grandes de apretarte, darte un beso y Muchacho, abrazarte. si eso no pasa nada. No, sí pasa. Porque yo me muero ya de vieja. Pero no. ¿Qué te crees que el virus me va a coger a mí? No. Te necesitamos. Pero mira, África, Dime. yo quería traerte aquí porque el otro día José Denis me organizó el programa Sí. y quiso que te tuviéramos por teléfono Sí. y que habláramos de la pobreza, de cómo ya está estallándonos en la cara Sí, sí. esta crisis. Sí. Y te tuvimos por teléfono, pero yo quería tenerte aquí en el plató para que de cara a cara Para mí me ha sido un contaras. honor y sobre todo tú que eres un luchador de la vida, más luchador que yo. Y ya has sobrepasado todos los límites y esa fuerza viene de algún sitio. África, Dime. vamos a ver estas imágenes, quiero que las veas conmigo. Vamos a ver. Esto fue el viernes pasado. Sí. Se fue mi compañera por allí, Sí. por las instalaciones, los aledaños, Sí. mi compañera Lidia Aria, Sí. y Lidia recogió estas imágenes. Esto es casi en el entorno de tu organización. Sí. Ese día le dijiste a Lidia que no era de los más fuertes, No. que por ejemplo, este viernes Sí, esa mucho imagen más. se va a cuadruplicar. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque en principio viene mucha gente del norte, del sur, y normalmente doy todos los viernes, pero hay gente que no tiene ni siquiera, y hago un llamamiento aquí, que también es verdad que hace falta abono, porque la gente viene caminando con niños, personas ancianas, agotados, vienen a lo mejor del sur, de la isla, del norte, y entonces me da muchísima lástima, porque claro, tú le puedes dar a uno haciendo una recolecta, pero a toda la gente no. Y vienen y mucha gente se va caminando otra vez con su compra. Entonces no siempre pueden permitirse el lujo. También hay unas chicas que se van para el sur y les mando comida para que ellos no tengan que venir. En fin, estamos haciendo todo lo humanamente posible y la verdad que estoy contentísima porque no nos ha faltado nada. ¿No? No, tanta gente que hay momentos que salgo y digo, oh, ¿qué va esto? No, porque llegan hasta donde se juega el fútbol. Porque tengo 3 colas, la de los enfermos que vienen hasta con oxígeno, que vienen, luego están las mujeres embarazadas con niños y señores muy mayores, y luego los normales. Y cuando yo me asomo y veo tanta gente, digo, Señor, dame, porque es que es imposible. Tú ves los almacenes llenos. Pues el viernes ves que todo el mundo ha llevado la comida. Y la verdad para mí es una gran satisfacción y sobre todo darle gracias a los colaboradores, porque yo soy la que pido, yo tengo la cara y tú sabes que es muy especial. Y la verdad nadie me dice no, y la gente es tan buena, tanto las grandes industrias como o sea que me dan cantidad. Y entonces no creas que me dan, por ejemplo, huevos, me dan hasta 2 camiones, verdura y fruta, eso, o sea que la gente canaria está, la verdad que colaborando con las
gente África, necesitada. pero fíjate, la cola es enorme. Sí, pues eso de no es gente. nada, sí. Eso no es nada. No es nada. Tú insistes en que siempre se cumplen con las medidas de seguridad. Seguridad, eso sí. es muy importante. Sí. Tu equipo además lo va repitiendo por Sí, la sí, cola sí, para sí, que la sí, gente sí, sea estamos prudente. gente fuera así. Además yo pedí, por ejemplo, al ayuntamiento que me mandara Policía o protección policías civil. porque se pelean. O tú no vine antes o yo vine después. La verdad que la necesidad obliga a la gente a quedarse hasta de mal humor. Entonces yo digo, mándame policía. Dice, todo el día no, pero 2 o 3 horas sí para que esté bien mantenida la cola. Por ejemplo, Protección Civil del Cabildo me mandan para ir a buscar alimentos del sur, porque tampoco tengo dinero todo de la cantidad de comida que me dan. Yo no tengo tanto dinero para coger gasolina, ¿me entiendes? Y también colaboramos pues dándole al señor que nos lleva la gasolina, digamos. Y la verdad que todavía hace falta, pero comida de verdad que bueno, todo el que tenga, porque cada vez se va aumentando más comida. ¿Ves que la gente haya cambiado o ahora ves Veo a la gente más que buena, antes? no veo a la gente más unida. Veo que ya no hay el pobre y el rico, ya no ves ese estatuto sino que son como una piña, somos más humanos. No, veo que nos amamos más los unos a los otros. Esta pandemia ha servido para unirnos. África, ¿y acude ahora más gente que antes? Sí, hombre, ¿qué tiene que ver? Claro que sí. Nosotros, si tuviera, te invito que el viernes vaya a ella, que ahora es que bueno, es tanta la gente que se ha volcado y a regalar comida, pero camiones y camiones y camiones que lo tenemos. Pero también es verdad que de la misma manera que nos la dan, el mismo viernes desaparece toda la comida. O sea, el viernes queda repartida toda la Toda, comida queda algo que ustedes han logrado recoger. Sí, pero es enorme porque a veces, mira que es grande la sociedad, no tenemos ni dónde meter la comida. Pero claro, cuanto más comida tenga, pues más tengo para dar, ¿sabes? Porque hay una cosa, una picaresca, pero yo no sé, dice que la comida está regulada por el Banco de Alimentos. Y tienen que ser con papeles, con asistentes sociales, etcétera, etcétera. Pero imagínate tú que ahora está cerrado las asistentes sociales. 4 meses para comer una cita. Esa gente está 4 meses sin comer. Niños, ancianos. Y en esos casos, ¿cómo haces tú, África? No, yo le doy a todos. A todos. ¿Y para evitar la picaresca? Lo digo porque no, África, ya, mira, lo que yo siempre he dicho, perjudicar. sí, lo hay, pero te voy a decir. Mi conciencia queda tranquila cuando tu mano derecha haces un bien, que la izquierda no se entere, ¿me entiendes? Que tú lo das de corazón. Allá la persona que lo coja, eso es responsabilidad de la persona que lo coja. Pero mi conciencia queda tranquila, queda en paz, duermo perfectamente con lo vieja que soy. Estoy llena de sí, es verdad. Y yo digo, ay, qué felicidad, qué tranquilidad, qué paz. Porque sientes paz cuando tú ayudas, levantas al caído, cuando ves a la persona que tiene sed y tú le das agua y cuando tú lo coges, porque, claro, dice, no estoy tocando, ya lo vieja que estoy, ¿qué te crees? ¿Que el virus me va a llevar a mí? Me lleva ya por mi edad, pero no, el virus no quiere vieja. Entonces, yo los acerco a mí, porque te voy a decir, mira, ahora no es el pobre el que está pidiendo comida, no. Hay joyeros. Hay gente que han tenido, de hecho me han traído la ropa, mayoristas de almacenes de grandes, mayoristas. Gente que han tenido una mejor posición social y no venden y nada, económica y ahora... sí, no venden nada. Y entonces me dice, África, tengo aquí que voy a cerrar el negocio, no tenemos ni para pagar. Entonces yo recojo toda esa ropa Después la reparte. Sí, después ya se reparte. ¿Quiénes están ayudando? Antes sí, y además también tengo que agradecerle a la penitenciaría porque también viene gente de presos que vienen a colaborar con nosotros, ¿me entiendes? Y yo no sé, pero tú ves el que parezco que soy tan buena, no. A ver, yo me encuentro, porque todo el mundo dice, ay, pero tú sabes que lo de la gente que ha estado presa, que bueno, allá ellos porque ya están juzgados. Ya han cumplido una y ya condena, yo les he ¿no? dicho, no, porque a lo mejor le queda poco tiempo y quedan 4 horas con nosotros, luego se van. Pero yo digo, nosotros no tenemos que meternos en la vida de cada cual, porque ellos ya los juzgaron juez, y ya son personas que necesitan. Y si viera qué cariñosos, cuando tú les das la mano, cuando sientes el calor,
Mira, es una cosa que yo he visto gente cambiar, pero gigante. Yo con lo fijo que soy, yo no sé qué tengo, que a veces se ponen fuera a lo mejor a discutir y se quieren pegar, y nada más que me ven a mí le digo... Sales para afuera y pones orden. Y aquí no lo separo. Se acaba la bronca. Y yo ya lo viejo... África, dime, ¿qué gente te está echando una mano? Te lo digo por yo también ayudarte. Sí, pues yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco en nombre de todos protegidos, porque ya yo tengo aquí, pero son mucha gente, pero muchísima. Sobre todo Jesús Man, eso es casi diario, Marrero, me están trayendo comida personas hindú, ¿sabes? Hay gente anónima que no quieren que se enteren, pero que traen cantidades. Ahora hay un señor que me manda de La Gomera 100 kilos de gofio. De ahí tengo yo que puede... ¿Te envío el teléfono? ¿Me dejas? Sí, mi niño. ¿No tendrás aquí fotos comprometidas? Sí, porno, porque como estoy tan vieja... ¿Seguro? Sí. ¿Qué te pasa? ¿Dónde lo tienes? ¿En el WhatsApp? Sí. Búscame ahí el WhatsApp, demonio. Sí. O ponle la clave. Oye, ¿tú te crees? Porque... Espérate, yo... Qué malo eres, mira. No, malo no. Me gusta verte comprometida. A mí que me comprometes tú. A mí no me comprometes ya lo vía que estoy. A ver, este es el WhatsApp que te enviaron con todas las empresas. Sí, y hay más que todavía. Casa Quillo, Jesumán, el Banco de Alimentos, la querida Elsa, Rafael Ferrer, Avícola Castro. ¿Este es de los huevos? Muchacha, qué cantidad de huevos. Horrible. Sí, te lo digo. Porque, no es verdad, hay una empresa que te está llevando huevos todo el día. Pero horrible. Y esta es... Estoy dando hasta 3, 4 cartones. Avícola Castro. Bien. Luego Zaida, que es la que está en el Cabildo. Sí. Te está ayudando. Sí, pero tú sabes qué, buenísima, tú sabes qué pasa. Ella hizo presión porque el alcalde, yo pedía, porque mira, es tanta la comida que se me estropea. Entonces pedí para que me compraran una nevera de esas industriales. ¿Una nevera? No, de industriales. Una cámara frigorífica. Exacto. Y entonces, bueno, entre el Ayuntamiento Cabildo se pusieron de acuerdo y la Caixa. También tengo que agradecerle. La Caixa me El está otro día ayudando. me dijo Estefanía y José Ramón Fuentes. Sí. José Ramón Fuentes me estaban diciendo, África es un portento. Sí, porque yo lo que pido no sé lo que pasa. Y además te se ponen, tienes una manera de expresarte muy especial, o sea que queda mal, porque no me vas a ponerte el pipi, digo, es que no soy, a ver, ¿sabes qué me hicieron, no sé si lo sabes, pero me hicieron ilustrísima? ¿Sí? No me veo, yo la maga de África, mira, hablando fino. Déjame decir que también Pescados Hoyo. Ah, sí, también. También Pescados Hoyo. Oye, todos África, los que están ahí. ¿Qué más gente, cómo podemos ayudarte? Mira, ¿qué podemos hacer? Yo lo que para que tú puedas seguir dando amparo y ayuda. Por ejemplo, a todas leche estas para los niños, si me hace falta. Leche te hace falta, leche para los niños. Papillas para los niños, o sea, potitos para los niños, porque me dan mucha comida grande, pero hay montones de niños y yo me pongo, tú coges y lo mueles y tal, pero claro, es más difícil. A veces hay gente que no tiene ni cocina. Yo he ido a las cuevas y he sacado gente que se tullidas de frío unos con otros, porque han venido de Venezuela y Cuba, un montón de gente. Y yo me quedo asombrada. Claro, vinieron en una época mala, hace como 8 meses o algo así, todavía no tienen ni papeles. ¿Cómo esa gente tienen que comer? Entonces África, yo me responsabilizo de que esa gente coma. Vamos a hacer una cosa. Primero, darte las gracias por venir. Y yo a ti, Vuelve por llamarte y quieras. acordarme a mí. Vale. Y tienes que cuidarte porque tienes que durarnos mucho, África. No, tampoco me... si me pongas esa cruz que hazme caso. Tienes que durarnos. Y miren, yo voy a pedirles a todos que hagan un esfuerzo. Si hay alguna persona particular, empresa, que quiera colaborar con África, con su organización, que hace una labor inmensa, maravillosa, para que todas las personas que acuden puedan tener su plato de comida, puedan seguir viviendo y saliendo adelante con la mayor dignidad posible, pues que se pongan en contacto directamente con nosotros y les derivamos a África para que, en definitiva, entre todos podamos ayudar. África, muchas gracias. Y gracias a ti por ese llamamiento. Yo sé que tú eres de los míos, que eres un buen hombre, que sabes de tocar el corazón a la gente, y eso es lo que queremos, tocar el corazón a la gente, tal y como somos. No, pero ¿sabes qué pasa? Pero tenemos que ser como somos,
no fingir lo que realmente no somos. Miren, nos gustaría terminar con otras imágenes, pero vamos a terminar como comenzamos al principio, con esas imágenes de las colas de muchas personas, de familias, yendo a buscar comida a la Asociación García Escame en Santa Cruz. Así que con estas imágenes les emplazamos a seguir viéndonos, a seguir siendo solidarios, a no dejar de estar unidos. Esta enfermedad, esta pandemia nos está separando, nos está haciendo que mantengamos la distancia, pero no podemos perder, no podemos distanciarnos de la necesidad, no debemos de dejar de ser insolidarios, acogedores, no debemos de dejar de ser buenas personas. Así que con esta imagen de la cara más amable de los voluntarios y de la generosidad de un pueblo como el nuestro, les decimos hasta mañana.